Suscríbete a la Panterita. Cardinal Deportivo. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día. Bienvenido, el saludo a todos. Gracias, Ariel. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Bruno? Bienvenido, buenos días para todos. Gracias, Fabio. Federico Arias, tanto tiempo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Verdad? ¿Qué tal, Bruno? Buen día para todos. Bueno, muy buenos días a la audiencia. Un gusto de compartir de nuevo con ustedes esta emisión del Cardinal Deportivo y de estar de nuevo con la audiencia, a la que le extrañábamos muchísimo ya. Seguíamos el programa, no de manera continua, pero sí siempre atentos a los distintos programas del Cardinal Deportivo. Y qué mundial el que tuvimos, ¿no? Wow. Inolvidable, ¿verdad? Inolvidable por la final. Yo creo que nadie puede olvidar ya la final, ¿verdad? Increíble. Fue el partido quizás más emotivo, uno de los partidos más emotivos. La final ya segura es más emotiva, sí. Sí. Pero debe ser uno de los partidos más emotivos en la historia del fútbol mundial. Más impredecible, con capítulos así insospechados que se produjeron. Claro, porque hasta los 75 minutos que estaban haciendo ustedes el trabajo, Federico, Bruno, no había una posibilidad en que Francia, para decir, Francia está al borde del descuento, está al caer el descuento, no pasaba absolutamente nada de eso en el partido, hasta que llega la jugada del penal, descuenta Francia y después la siguiente jugada, una genialidad. Pero fue uno de los grandes misterios de Argentina ese, ¿no? Sí. Argentina campeón del mundo, bien campeón del mundo. Sí, bien ganado. Pero bien cómo le hacían un gol y le pasó con Australia, ni hablar Países Bajos, y contra Croacia se solucionó porque hizo el tercero. Pero ya estaba, algunos goles ya estaban físicamente. Sí, pero igual después Ariel tiene fuerza otra vez para encarar la larga. Ya le metió un par de cambios, ya le sacó a De Paul, que ya estaba. Pero fíjate cómo, porque para mí Romero también hicieron un gran mundial, pero cómo en jugadas puntuales porque esa última es la larga, la que tapa el Dibu Martínez es increíble, ¿no? Como, impresionante. Para mí, Scaloni y Federico tardó en los cambios para refrescar sus medios. Insisto, te digo un caso puntual. De Paul ya no volvía. No, yo lo dije. De Paul ya no daba en el segundo tiempo. Para mí De Paul era cambio apenas arrancar la larga. La larga arrancaba. Inclusive te digo, Federico, ya en el segundo tiempo. En el segundo tiempo él tuvo un gran segundo tiempo hasta que vino, le cuento. Después, viste que él cuida la pelota y ya no la podía cuidar porque perdió fuerza. En el retorno hacia el lado de Mbappé ya no daba. No, pero los dos cambios que hizo Deschamps, los dos últimos fueron muy buenos. Turán y Colo Muani. No, los dos últimos. El otro era Fofana. Fofana. No, Fofana entra último, porque él hace Turán y Colomani en el primer tiempo. Los dos cambios, los segundos dos cambios. Coman y Kingsley Coman, el de Real Madrid. Camavinga. Eduardo Camavinga. En velocidad le superaron ya, a un medio estaba cansado y fueron clave ellos. Yo creo que tuvieron más peso Turán y Colo Muani, porque Colo Muani es el que Dibu hace la tapada al final del partido. Yo a lo que me refiero, Bruno, en la recuperación, Francia pues no tenía la pelota y ellos dos ayudaron mucho en la recuperación, Coman y Camavinga. Es más, que ¿cómo que le roba a Messi justamente la pelota? Exactamente. Y el que inicia la del segundo el gol el de Mbappé también, pero que inició muchas cosas ahí con Koundé, que cuando salió Di María, entró Acuña, que no estaba en buen estado físico, eso lo reconocieron los argentinos, y Koundé se mandó un montón de veces después como lateral derecho, pero esa secuencia final, cuando Dibu tapa y de la contra viene el centro que Lautaro cabecea mal, eso fue un final dramático. Incluso hay una imagen que podíamos ver que cuando lleva la pelota Colomani, los franceses ya están invadiendo la cancha para festejar el gol del campeonato, ¿verdad? Porque era así. La tapada de la final del mundial. Lo de Dibu. Seguramente. Lo de Dibu. Que se comparó mucho a la de Casillas. Sí. Contra Holanda. Pasa que aquella fue todavía cuando faltaba más tiempo. Y ahí estamos viendo la imagen y el señor que ayer mirábamos, el señor que estaba allí era presidente de la Federación Francesa de Fútbol, por eso estaba muy serio, muy como que no quería saber nada. El señor allí, más veterano. No, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Porque estaba el presidente de la Conmebol, Infantino, el presidente Ceferín de la UEFA. Sí. Y estaba Sarkozy. Macron Macron era el actual presidente de Francia. Y estaba el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, exactamente. Sí. Qué imagen esta de Messi levantando la copa. Pero volviendo, Bruno, a lo que planteabas, capaz que puede colocarse en el centro del debate cuál fue el mejor mundial de todos los tiempos. Y este mundial seguramente se meterá en el centro del debate. Pero de que donde no hay ningún tipo de duda es
es lo referente a que es el mundial más emocionante desde la primera etapa, con los condimentos que tuvo, con aquel partido que en un momento dado se estaba definiendo vía fair play, el de Polonia-México, lo que pasó en el último minuto, el gol de Corea que lo deja fuera a Uruguay, y después todo lo que pasó entre el Croacia-Brasil que se define por penales. Claro, sobre la hora, el empate. Tantos matices hubo, es cierto, en cada mundial hay un equipo sorpresa, un equipo revelación, pero esto que se dé continuamente, partido a partido, teníamos partidos al mediodía, a la tarde, y en cada uno de ellos había una emoción diferente, una situación en donde encontrábamos ciertas cuestiones que el otro día dejaba para Llamativo, hablar. ¿no? Sí, llamativo. Alemania-Japón. El gol de Japón, que parecía que no se fue la pelota. El Arabia mismo que me parece que Argentina. fue el punto de inflexión para que Argentina se despierte. También. Porque en la primera fecha Arabia le gana, ¿quién iba a pensar? Arabia Saudita le gana a Argentina. Argentina le está ganando 1-0 y termina perdiendo 2-1. O sea, realmente tuvimos de todo en este mundial. Yo creo que fue un gran mundial. Grandes declaraciones inolvidables también, porque Sí. el técnico Arabia dijo otra vez. Messi se destapó Sí. en todo sentido. El técnico Arabia francés dijo, después de ganar la Argentina, dijo: Argentina va a pasar a ser segunda fase y va a ser campeón del mundo. Sí, dijo. sí. Y en aquel momento se rían todo lo de Fangal. Claro, que la mirás vos. danza de las palomas, el gato de Brasil, ¿no? Hasta- Ese tuvo- no, el hasta- gato de Brasil fue sensacional en la hasta- conferencia a- que le tira gato antes de Croacia. O sea, pasó Claro, todo, hasta adentro, afuera. hasta el final lo de Dibu Martínez, ¿verdad? Que uno Sí. puede compartir o no, pero realmente es una imagen muy llamativa, ¿verdad? Hay dos de Diego Martínez, una muy A mí no me gustó, mala. sinceramente me, No, fea, me pareció fea. fuera de lugar. ¿eh? Sí, y otra muy buena cuando que algo que va a quedar, pucha, uno de los presidentes más poderosos del mundo, Macron le está consolando a Mbappé y él está al lado. Los dos le están consolando a Mbappé, Macron Sí. y Diego Martínez, Mbappé tirado en el piso. Esa es una imagen impresionante. A ver si, no sé si dimensiona Martínez, que yo te estaba comentando ayer que él habla 40 minutos con su psicólogo antes de cada partido. Y reconoce, el psicólogo dice le ayuda mucho. Dice que antes de Holanda le habló lo que dijo Fangal. En penales ganamos fácil, le dijo al psicólogo. Lo que dijo Fangal, y el psicólogo le dijo: hace captura de eso en tu teléfono. Y mira cada rato, ¿entendés? El psicólogo de Diego Martínez. Y Dibu dijo también con respecto a la reacción que tuvo ayer, dijo: yo hice eso porque los franceses me estaban silbando, dijo. Sí, pero Como también para tratando de justificar, ¿verdad? Noël Legaret se llama el presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Lo de Benzema también dijo: no me importa, no me interesa. También el llamado a ser estrella, No, como y que le dio la la espalda. revulsión de Messi, ¿verdad? Sí. Contra Van Gaal, la oreja, eso que jamás Messi hizo, ¿verdad? El que mira bobo. ¿Quién mira, bobo, anda para allá? Ayer el festejo del penal Corazón, que después Mbappé, hay una foto de Mbappé que está gritando un gol a Messi también. Sí. Diga ayer que la En el relación medio estaba campo. mal. Sí, y el festejo del penal, si ven ustedes, Messi nunca se tira así, se tira a Mbappé. ¿Viste el penal, el que hace el 1-0? Sí. Él se va y se tira de costado a los Mbappé, se tira. Y después Mbappé hay uno que vuelve en medio campo y le está gritando. Entonces se vio que la relación no es muy buena, porque tampoco se cruzaron varias veces ni se miraron. Ni el clásico gesto de... No es como Neymar, pasarse la- por Claro, ejemplo. no, nada que ver. No, o definitivamente. como con Modric fue, que no eran compañeros, pero Claro. que se respetan un montón, ¿verdad? Qué Y caricia. por fin ganó Messi. Yo sinceramente me pone contento por Messi, ¿verdad? Porque realmente que un jugador de tamaña envergadura se vaya sin la Copa del Mundo iba a ser injusto, ¿verdad? Sí, Iba a ser- si entraba iba la a- Colomani. ¿Vos sabés qué me decía, Bruno? Es como Pero que- sabes que Francia se merecía también. Sí. Porque Francia tuvo un Pero despertar. no. Tuvo un despertar, pero yo por creo que- Sudamérica yo y creo por que- Messi. Yo creo que por ¿Verdad? la remontada dejó la presión Francia, ¿verdad? Pero el primer tiempo Argentina fue una superioridad un muy baile, grande un baile. con respecto a la de Francia. Y parecía que alguien le sacaba a Messi la posibilidad de ganar, ¿verdad? Cuando estaba por ganar, porque cuando el tipo hace el gol de derecha, el 3-2, uno ya dijo: bueno, ya está. A cambio, Wilson Benzema se despide de la selección francesa Mira. a través de su cuenta de Twitter. Yo, la verdad, pensé que Argentina no iba a llegar tan lejos, le soy sincero. Yo, mi candidata era candidata 1 a ganar Alemania, que se fue en primera ronda. Hasta eso también tuvimos. Selecciones que se fueron rápido. España se quedó eliminada en octavos, ¿verdad? También tuvimos lo de Cristiano
suplente y su llanto final, que fue conmovedor para muchos, solo llorando. También el final de una era, ¿verdad? Sí, totalmente. Después mi segunda candidata era Francia y la tercera era Brasil. Yo no la tenía Argentina, porque yo pensé que Argentina iba a tener el mismo tranco otra vez, era de depender de Messi, y Messi, este fue su mejor mundial. O sea, llegó a una etapa de maduración, ¿verdad?, en la que él por fin pudo maniatar psicológicamente esa presión que se rompió creo que en la Copa América, y jugó tranquilo, descomprimido. Se le notaba a Messi hacer esos giros, dejar al rival, tocar la pelota. Fue más sabio antes que ese jugador encarador de fintas, de genialidades que en los otros mundiales los hizo, ¿verdad? Pero que de repente entraba en una laguna y se desconectaba. Pero esta ¿verdad? vez Messi desaparecía. Esta vez estuvo bien. Vos sabés que los números hablan. La mayor cantidad de asistencia y mayor cantidad de goles en un mundial las hizo en este mundial Messi. Por eso yo tenía mis dudas de que si, porque Argentina depende mucho de Messi, ¿verdad? No hay un jugador como Messi. Messi es el jugador más relevante de la historia contemporánea del fútbol. Ya no hay ningún tipo de duda a partir de ahora. Es más, lo de Maradona mismo, para los que sostuvieron del discurso de que no se le puede comparar a Messi con Maradona porque nunca levantó una Copa del Mundo, ese discurso terminó ayer. No, para mí Maradona sigue siendo el mejor jugador de la historia. Bueno, claro, ahí ya entrará después la cuestión de gusto de quién es más mágico, quién es más talentoso. Yo estoy de acuerdo, para mí Diego Maradona es más talentoso, pero desde el punto de vista objetivo... para mí Maradona era más... influyente en su equipo, o sea que él, teniendo menos compañeros que Messi, sacó campeón a un Napoli que no existía futbolísticamente, le saca 2 veces campeón del Scudetto, de la UEFA, y en la selección argentina ya él pudo haber sido campeón en el 78, porque Menotti lo quería convocar a él. Ahí hay una historia militar, ¿verdad?, de que lo terminan llamando a Alonso porque Maradona estaba en Argentinos Juniors, Alonso estaba en River, y el propio Menotti reconoció en algún momento que le tuvo que llevar al jugador más popular, al jugador más conocido, porque eso es lo que le exigieron. Después se va él a España 82, donde Argentina se elimina rápido, él termina expulsado. México 86 ya es campeón, en el 90 otra vez finalista, ¿verdad? O sea, Maradona era más gravitante él solo, ¿verdad?, porque él ganaba los partidos o le hacía ganar a sus compañeros. Ese partido, por ejemplo, de Brasil-Argentina del 90, que le da el pase a Canigia, cuando Brasil estaba peloteando, ese gol, el mejor gol de yo estoy de acuerdo. O sea, pero Messi Bruno, Messi fue parecido a aquel, no hizo el gol de Maradona contra los Iglesias, ¿verdad? Pero él, cuando con México se estaba por ir del Mundial, el segundo partido, aparece hacia el gol, abre contra Australia, contra Croacia hace la jugada que hace, contra Holanda un gol, una asistencia espectacular. No, él fue muy influyente no solo con los goles sino con la asistencia en este mundial. Fue muy parecido a aquello, ¿verdad? Sin el gol contra Inglaterra y 2 goles en una final. Es más, te digo, pasó a Maradona 7 goles, 5 tuvo Maradona en aquel mundial. Va a quedar siempre recuerdo a Maradona, un fútbol quizá diferente, pero yo le vi, para mí Argentina era candidato, y bueno, la gente debe recordar, ¿verdad? Pero y vi algunas cosas que me parecía que iban a pasar y pasaron. Para mí Julián Álvarez le iba a sacar el puesto a Lautaro, y pasó así. Y Di María, ayer estábamos hablando si era un riesgo o no, y lo puso y muy bien, y fue la gran figura desequilibrante. Lo que no teníamos los planes, yo no tenía los planes, ni McAllister, ni... Enzo, te dije, me acuerdo una vez, acá te dije que iba a ser representante de Paul. Enzo Fernández. Sí, Enzo Fernández. Yo dije, este va a ser representante de Paul por la técnica que tiene, no es zurdo, pero un fenómeno como está jugando. A McAllister no lo tenían los planes. Los laterales se portaron bien, cada uno en su momento. El arquero recibió muchos goles, pero la que tenía que tapar, tapó entre los penales y las atajadas. Y lo de Otamendi y Cuti, repito, jugaron un gran mundial, pero le hicieron goles totalmente fuera de contexto, como estaban hablando recién, decía Fabio con Ariel. 72 minutos, bueno, y pensaba que iba a venir... No. Estaba más cerca del tercero Argentina. Si vos mirás compacto, las 4 llegadas antes del gol de penal son de Argentina. Incluso Julián Álvarez, de Paul, hay una de Messi, y en un minuto le hace 2 goles. Acá lo que estamos observando, uno pensaba,
a ver la debacle, porque Argentina tiene un trauma, se nota, que le hacen un gol y se cae todo, llámese Australia, Países Bajos o Francia en la final, y ayer le pasó eso contra un fenómeno como Pérez. Esta fue espectacular. Porque sabes que acá hay una... Estamos viendo la ¿Vos sabés imagen, que le el decimos a la asistente levanta la gente, bandera después? el tercero de Argentina, En el área. Lautaro habilitado, Sí. ¿verdad? Que era la primera duda si está habilitado o no, ¿verdad? Remata un taponazo, salva al arquero del rebote Messi, y si entra o no entra. Sí. Y vos sabés que yo hago el relato que estábamos haciendo allá en el colega Canal 9, hago un golpe de vista rápido, primero con el asistente, ¿verdad? Y después el segundo golpe de vista que hago es si entró o no entró la pelota, y para mí entró, ¿verdad? O sea, es una cuestión, ¿cómo decirte? No sé, de relatores, ¿verdad? Ariel me va a entender, pero, son esos golpes de vista que vos tenés que hacer muy rápido para decir es gol o no gol, porque yo dije no es gol, para mí esto es gol, y canté el gol ya directamente, ¿verdad? Hasta que después el árbitro muestra el reloj y marca la media cancha y habilita el gol, ¿verdad? Hasta ese suspenso se tuvo, ¿verdad? Claro, porque en línea se queda, se frena, levanta la bandera y se frena. Era como que quería cobrar o estaba cobrando una posición adelantada. Eso pudo haber enredado un poco la mente, ¿verdad? Pero sí, te escuché, Bruno, y fue una rápida reacción realmente para una situación que pudo haber sido compleja, pero que en la reiteración se vio claramente que la pelota entró. Pero en ese momento, con tanto barullo en el área, era difícil de tener una claridad al respecto. Pero Aparte un partido de eso, ¿no? sí, Un terrible, partido terrible. demasiado rápido, un partido muy de vuelta realmente, y que termina otra vez con este hombre tapando los penales, como lo hizo en la Copa América con Colombia, contra Países Bajos, y hasta eso, mirá, hasta Goicoechea queda ya en los 90, Y ¿verdad? bueno, son Sí. etapas, ¿verdad? Y Son sí, sí, etapas, pero porque ¿cómo te digo, vos cómo mirás los videos de aparecen en lo Goicoechea, mismo? y Goicoechea, te descuidé, tuvo más tapadas que Dibu Martínez, ¿verdad? En el partido contra Brasil. Es que en Brasil le pegaban el palo, le pegaban Partido en contra la Brasil espalda, es- en todos lados. No, pero los penales Claro. mismos, Sí. Goicoechea era... O sea, por eso te digo, son épocas y ya... Acá podemos entrar... vos le hablás al chico de 20 años. Tenemos nuestro WhatsApp gritado... ¿cómo es el sistema ahora que estoy volviendo? Porque no sé cómo es... directamente desde acá esto, ya está conectado. Vamos probando, pero porque la generación, a ver, la generación sería de el de 30 años o el de 40 inclusive, Pero esto ya siente más Messi que... esto supera a Goicoechea. Más Messi que Goicoechea, Maradona. Porque esa distinción del título mundial, y lo que atajó 3 penales una vez, ahora 1 en la tanda decisiva, Pero te Goicoechea marca la fue diferencia. cuarto de final Sí. y semifinal. Sí. Este es cuarto de final y final. Y no tiene el campeonato del mundo. Por eso. Se recibe, se vistió de campeón mundial. Y aparte Digo, tiene eso supera, eso tiene esa su última plus. tapada que es un plus. La Sí, última tapada es un plus. sí, sí. Ramiro Aranda me colabora, dice un dato, Bruno. En este mundial no hubo personas arrestadas, dice. Como pues murió un periodista en extrañas circunstancias. 3 que hubo murieron. una denuncia Periodista. del hermano del periodista, pero arrestado que yo sepa no. Invasión Fue hubo. un mundial tranquilo. Sí, En fase sí, de grupo sí. Hubo una Toda la invasión gente de que un- fue pero él dijo activista que LGBT pensaron que iba a hacer y- otra cosa y las restricciones, no pasó nada. Sí, el alcohol y todo eso, ¿verdad? Pero digo respecto a que no podían hacer fiestas, no podían salir con ropa menores, no pasó nada. La pasaron muy bien. No, finalmente hay que decir que fue un mundial muy, muy tranquilo. Bueno, atención oficial, Fernando Fernández es nuevo jugador de Cerro Porteño. Tenemos que ir hasta Juanma. Seguimos siempre con la misma vía, mi querido Wilson. Espera, acá tengo ya. Fernando Fernández, de manera oficial, nuevo jugador de Cerro Porteño. Tenemos que ir a Juanma o algún dirigente de Cerro o el representante del propio Perfero, alguien, no sé. Pero oficial dice, cuenta del Club Cerro Porteño. Fernando Fernández, el nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero. Bienvenido al más popular Fiera. Y aparece Ferfer. ¿Por qué le dicen Fiera? La Fiera Fernández ahora le dicen pico. No, es pico queso es la cara. ¿Qué es eso, Fernández? ¿Verdad que es queso Fernández? Sí. No, no. Eso la- desde siempre, no. desde las inferiores. Queso nació y queso va a morir. Pero ¿te acuerdas lo que te dijo una vez el presidente de Libertad? ¿Cómo vio tu figura? Se le va a decir queso. Pero bueno. ¿Qué digo yo? Y Ditore Y nos dijo una Ditore. vez.
No cuando hablamos Imagínate, de vender nuestros jugadores. Claro, un goleador de todos los Fideo colores. Di María, para hablar de nosotros, queso. El Fideo, bueno, está bien, Fideo. Esta que vemos en imágenes en ABC TV es la que crearon como expectativa. Claro, con los ojitos con abiertos. los ojitos abiertos y claro, ya era obvio. El tatuaje del amigo. Sí, con la pelota ya y con el atuendo de desarrollo. Ahora sí, oficialmente ya con la foto y mostrando el rostro del jugador Fernando Fernández, que resignó una plata muy importante ante las deudas de Guaraní para poder... Bueno, pero ahí también yo supongo que el jugador habrá arreglado algo con Cerro. Yo no creo que el jugador diga, bueno, resigno todo, más casi $300,000, algo, más de $300,000 la deudaba Guaraní, ¿verdad? Y que vaya por lo menos, no sé, yo supongo como parte de prima reconocimiento, no sé, la mitad de eso, la habrá peleado Juan José Zapá, supongo, ¿verdad? Claro. Juanma, ¿cómo te va? 2 años de contrato, seguro. 2 años de contrato, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Será Juanma. titular? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Pero todavía no se le presentó. ¿Viste? Estas ya son las cosas que a mí me ponen. Yo tan tranquilo estaba, ya vivía mi vida como una especie de jubilado, poco trabajo, tranquilo, almorzando al mediodía. ¿Por qué, Ariel, vos me pones de entrada? Acá el ¿Será muerto, que va a ser el ¿Será muerto que va a ser? asustándose No, pero Regollado. porque Si hay un alborotador que sabe que fogonear todos, ¿eh? Y vos sos vos sos el ángel de la guarda, arcángel, no sé. ¿Cómo se llama? Tenían los nombres ángel, ¿verdad? El ángel fulano, no sabes eso. No, a la no. pucha se nos fue chun de vacaciones. Él pues maneja estas cosas bíblicas. No, porque ¿Cómo? estaban los Qué genio fue para los arcángeles, concatenar todo. no, en serio, los ángeles. Fuente. Y uno de ellos dice que fue el que se volvió demonio. Porque Ah, sí, Lucifer, ¿eh? porque Ay, qué feo. él fue muy egocéntrico, se veía muy lindo. Ay, ¿qué? Ángel Gabriel, Nuestro San catequista. Miguel, y hasta ahí no me te acordás. Bueno, ¿viste? Gabriel fue el que anunció a María. No, Lucifer era el ángel más leal, el más cercano a Dios, y el más lindo, el más todo. Sí. Y entonces Ah, y después Y después le traicionó claro. su Al ego. otro bando. Le quiso Exacto. superar a Dios. Le quiso superar, Exacto. claro, a Dios. Y ahí le fue el- solucionó, le despachó. No, pero Ay, tampoco yo le puedo contar. despachó, ¿Cómo le que dijo, va a ser tú? un momentito. En Cajupé le despachó. Ahí le dijo Yandel ¿Vos te Yara, imaginás? muñeco, ya me No, querés pero, superar. por Bueno, lo menos hasta que acá sean nomás. guaraní. Fuera, Oñe fuera. Mosé, Ñande Yara o Mosé la fulano de tal vez. Es una cosa así, ¿no? Le despacho. Bueno, pero todavía no me he presentado ni en Cerro Porteño. Ariel y ya mete presión si va a ser o no va a ser titular. Claro. Espera, pero interesante, espera. Al final voy a aprenderme con él. Espera. ¿Cómo es el tema de Fernando Fernández? Llega como futbolista libre, él sí, ya tenía todo apalabrado con Cerro, y lo único que restaba era arreglar su salida de Guaraní, que finalmente se terminó dando el jueves de la semana pasada, y hoy día es oficialmente el nuevo futbolista del Cerro Porteño. ¿Por cuánto tiempo? Estamos tratando de confirmar justamente eso, cuántos años de contrato firmó. En principio, como mínimo es por una temporada, según lo que me dijeron, pero estamos tratando de tener esa precisión, porque hasta aquí al menos las veces que hemos consultado nos decía vamos a esperar que sea oficial y después confirmamos, así que ya hemos hecho la consulta y estamos aguardando la respuesta. Bueno, metete un poco al debate y después vamos a cerrar por ahora con vos y vamos a volver más tarde. Juanma, ¿vos crees que él va a ser titular? Él sí, yo creo que podría llegar a ser, incluso yo veo una dupla Robert Morales-Fernando Fernández. Sí. Yo veo una dupla con muchos goles, seguramente para... ¿Y qué va a para lo que pasar se con viene. Marcelo Moreno Martín? Y Marcelo Moreno Martín tiene que demostrar, salvo que en la pretemporada la rompa, demuestre algo que no ha demostrado hasta aquí, no solamente ¿Y no va a en los ser partidos. prestado acaso él? No, por el momento no, esa opción no la contempla el Cerro Porteño. Él vuelve, Pero se ¿y por qué presenta. lo traen ahora otro delantero más? Yo creo que lo de Fernando Fernández van por cuerdas separadas. Ya de hecho Cerro Chiqui lo quiso la temporada, esta temporada que acaba de terminar, y me parece que viene para cubrir el puesto de Alfio Oviedo, que retorna a Libertad y suma nuevamente con Fernando Fernández. Arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jegudiel, Sealtiel
Ivara Chiel. No me hagan que nada, eso de Pedrito García, muchacho. pobrecito. La verga larga. El Verganovich. El Verganovich. Pobrecito a Pedrito le tiraron el mensaje. ¿Cuándo fue eso? En la Pobre transmisión Pedrito. de Tío. ¿Por qué Bueno, le leccionó eso a no te Pedrito? puedo creer, cayó Sí, Pedrito. cayó. ¿Sabe qué le ¿Sabe que dijeron? hicieron lo mismo? 150 Ariel? croatas en El un Roca tinglado. Alonso. Y el Lo mismo que presidente el- Bulano de la verga larga. ¿Vos No sé sabés qué. que nos jodió? Vergatovich. algo así. Sí. Vos no tenés la grabación. Pobre Pedrito. No, yo te, espérate, paso. Bruno. ¿Eh? Cuando nos jodieron en... Eso y todo dejó Fabio. Julián. Sí, claro. Pedrito estamos nuestro todos. oyente, Cuando maestro. nos jodieron en Rey Guaraní, que estaba Fabio Sosa Brigante y el corte. Era también los ecuatorianos Rocaloso también eran. Sí. Entonces que la mía gente. Sí. Y el Estamos embajador, todos milagros, ¿verdad? y que el embajador te quería El cónsul saludar. de El embajador, Pedrito, sí. todos caímos. Sí, todos caímos, bueno, Pedrito. yo no caí. ¿Qué no vas a Yo caer? no caí, hermano. Y ahí en peligro de gol, Federico, ¿cómo era el...? ¿Cuándo? ¿Cómo Nada. era peligro de gol? Vos un lo que lunes? caíste con el gordo Un chotito lunes. y no sé qué No, cosa. un lunes caíste vos. 2 años lo de Luzbel- Fernando Fernández, ¿eh? Hasta- 2 años, 2 años. Bueno, atención, anticipo. Acá informa Juanma y a mí también mi fuente me dijo 2 años, 2 años. Anticipo, señores. El contrato de Fernando Fernández, el queso. Poneme queso, por favor. No le quieran cambiar a uno que ya nació conocido. No, la fiera, la fiera. No, es como querer cambiarle a, no sé. El queso Fernández, ¿de que era número 10 en la reserva de Guaraní? Era el queso Fernández. ¿Quién inventó? Y el queso fiera, Fernández. guau, que su impronta, guau, va a su sello, guau. No. No pasa Después nada. te cuento. Ah, bueno. No, 2 años de contrato, atención, Twitty, 2 años de contrato. Luzbel, que después se convirtió en Lucifer. Ahora te voy a enviar, Quique, ahora te voy a enviar lo de Pedrito por eso. Galarga viejo, Galargavich. Galargavich. Y viste que lo de Croacia pues terminan todo en, por ejemplo, Perisic, Modric, Rakitic, Brozovic. Brozovic, Ahí está. Ahí te la habrán jodido. Gran Trabajovic. Nuestro Trabajovic. Bueno, Laburadovich. Espera. Controlamos si es de Quique. Un saludo a Pedrito. O sea, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo? ¿Vos te das cuenta? No se le respeta a los hombres serios en nuestro país. En nuestro país, vos te imaginás lo que es, o sea, una institución del periodismo. ¿Quién nos espera a nosotros que no somos nada, verdad? Y no, envíalo. Y yo acá... Yo caí con Doña Rosa. Tenés ahí, tenés Vamos a después seguimos Lucas, con el ¿no? programa. Espera, que está muy lindo esto. Yo tengo 2, ¿verdad? De Chotito, Portuano. Portuano en la época hacíamos el fútbol. Pero de acá. Portugal fue Revisionista. espectacular, porque viste que te dijo, te estamos escuchando acá en la, ¿cómo era? La ciudad portuaria. En la ciudad portuaria, no sé qué. Y vos A te ver, retiraste de la transmisión, Ariel. no, y había otro del Chaco también que caía, porque coincidía, pues te hacen puede caer. Y vos caíste en- estamos acá en el Chaco paraguayo, tal cosa, no sé qué. No, En yo peligro no de gol. caí, Claro que muñeco, caíste en vos. peligro de gol. No. No tengan memoria selectiva. Vamos a ¿y emitir cómo? cuando Y también acordate después de decirme. hacemos la remangada. No, vos fuiste el gordo chotito Sí, pero que yo me asumo que repasan ahí- adentro ahí- de algo así. La era. noche, pues, ¿eh? A la noche fue. A ver, poné un poco. estos momentos hay una reunión de descendientes de croatas que están en un tinglado de Mariano Roque Alonso, 120 aproximadamente, y desde 2021 ya tienen personería jurídica de su Asociación de Amigos de Croacia en el Paraguay. El empresario Elber Galargavich es el presidente. Va el centro al área. No, te das cuenta, Pedrito. Mi solidaridad con Pedrito García, un maestro del periodismo. Hay que buscarla. Esto es de delincuencia cibernéutica. ¿Cómo es de cibernáutica? ¿Cómo es? El empresario. Es el No, presidente. ya está. Bueno, Juanma, un abrazo, nos vemos más tarde. Dale, Bruno, estamos atentos. Saludos a todos. Dale, sigue, gan. Con tu moto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Llegó la promo como Tire, comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas, pasa por Chacomer Casa Central o sucursal de Chacomer
comer 4 mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumo Tire, Kumo, mejor en todos los caminos. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño, tierno, rendidor, ideal para las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Pechugón, deliciosamente natural. Sigamos con nuestro programa, por favor. ¿Cómo era tan tranquilo el programa usted? Hasta que yo volví acá y ya empezamos. Quilombo ya otra vez. Alboroto ya. Bueno, bueno, entonces, 2 años de contrato. Acá ya está identificado. ¿Eh? Acá ya está identificado. Le dio a otra persona que me dice, un amigo mío, y a mí me jodió, ¿en qué año fue? ¿2005? Sí, también el tinglado Roque Alonso. una previa de Paraguay y Ecuador. Paraguay-Ecuador, 2005, juega Paraguay-Quito y viene el guardia emocionado y dice, el cónsul quiere entrar al aire, el cónsul de Ecuador. Bueno, entrar al aire el cónsul de Ecuador y la mía cosa. Ecuador. Acá estamos Roque Alonso. Y para más, sí. Yo no me olvido tu cara, vos todo serio, trajeado. No, yo, claro. Vos sabés qué le dijiste, ¿cómo le va, embajador? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Cónsul, ¿cómo le va? Y el guardia lagrimeaba todo. El guardia lagrimeaba todo. Estamos con Santiago Sosa, dirigente de Guaraní. Santiago, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo anda Guaraní, Santiago? ¿Qué expectativas tiene que tener el hincha este año? Bien, Bruno, la verdad que bien. Estamos saliendo un poquito de todos estos problemas que tuvimos este año. Tuvimos muchos problemas financieros, muchos problemas con, como ustedes saben, internos, con el cuerpo técnico, etcétera. Hoy en día se respira un nuevo ambiente, estamos ordenados económicamente, estamos comenzando a traer refuerzos. Yo creo que tenemos que aspirar a lo que siempre aspiramos, que es ilusionarnos y pelear el campeonato, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿van a ser refuerzos masivos, muchos refuerzos, cantidad? ¿Cuál es un poquitito lo que están pautando ustedes para el próximo año, Santiago? No, ahora nosotros empezamos, digamos de atrás para adelante, que reforzamos el lateral derecho con Raúl, ¿verdad? Que es un jugador que venía jugando muchísimo. De hecho, en la última semana del torneo brasilero jugó 2 partidos en 3 días, o sea, él viene impecable. También reforzamos el central ahí con Moyá, que es un gran jugador colombiano de Tolima. Entonces, yo creo que estamos reforzando bien de atrás para adelante. Ahora vino un volante que es Steven Moreira, y yo creo también que va a sorprender en Guaraní. Y estamos a la espera de probablemente un volante más y 2 centrodelanteros, que son, buenos refuerzos, ¿verdad? Refuerzos clase A, como se le dice. ¿Qué tal, Santi? Te saluda Fabio. Con respecto al arquero, ¿cómo están manejando esta situación? ¿Todavía no confirmaron, Santi? Hola, Fabio, ¿cómo estás? Creo que está Fede también por ahí. Te escuché hace rato. ¿Qué haces, Santi? Hola, Fede, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Qué suerte. Con respecto al arquero, estamos cerca ya de cerrar. Bueno, ustedes ya saben, pero estamos un poquito esperando las formalidades, ¿verdad? Es por eso que todavía no podemos anunciar. Lo de Queso Fernández ya anunció Cerro nueva incorporación oficialmente en su cuenta de Twitter. Fernando ya rescindió con nosotros, la verdad no vi si anunció Cerro. Sí anunció ahora. Bueno, sí, tengo entendido que va a Cerro. Sí. Ahora, el presupuesto es cierto que lo acortaron muchísimo, Santiago. La verdad, Bruno, que Guaraní, eso es algo que de repente sería bueno mencionar. Muchas veces uno escucha o ve de repente en redes sociales que de repente los hinchas, y está bien, ¿verdad? Con derecho exigen siempre campeonato y cosas así. Y por supuesto que nosotros aspiramos a eso. Pero hay que destacar que Guaraní tiene el 5º presupuesto del fútbol paraguayo. O sea, y con eso siempre nos arreglamos para pelear, salvo este año que fue nefasto y que hay que admitir. Siempre nos arreglamos para pelear. El año pasado estuvimos ahí, en la final. El año antepasado también. El año antes de ese también. En Copa Paraguay también salimos campeones en Copa Paraguay. Entonces, Guaraní siempre se arma bien, siempre se rebusca con refuerzos que por ahí
uno no lo conoce mucho, o sea, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que ser creativos para poder pelear el campeonato, porque con billetera ahora sería muy fácil. La verdad que no tenemos esa billetera y tenemos que pelear. Entonces, es lo mismo de siempre, no es que estamos acortando el presupuesto, para nada. La verdad que nos estamos ordenando financieramente después de haber tenido un año muy malo, que básicamente lo que nos golpeó fue no haber entrado en Copa como todos los años, como veníamos acostumbrados, y por supuesto emocionalmente nos golpea esa final con Cerro y después la eliminación en Copa Libertadores, que fue una eliminación absurda, ¿verdad? Teníamos 3 goles de diferencia. Santiago, Entonces, inclusive ustedes siempre trajeron buenos jugadores del extranjero, ¿verdad? Imagínate vos que Fernández Cedrés lo termina comprando el equipo brasileño, ¿verdad? Santos. Vos haces una retrospectiva, tenés lo de Fabro, tenés lo de Claudio Aquino, que ahora estamos leyendo en una de las cuentas de Banfield del fútbol argentino. Dice Claudio Aquino, atención a esto, Twitty, sería refuerzo de Banfield. Será refuerzo, lo dice acá, pero yo me preferiría poner sería, ¿verdad? Porque si no está cerrado. El enganche 31 años que viene de Cerro Porteño de Paraguay, en las próximas horas firmará con el Taladro, dice. Otro jugador que también trajo Guaraní en su momento. Y al final se pelean a veces los grandes por los jugadores de Guaraní, Santiago. Sí, la verdad que muchos también, así como dijiste, Fernández Cedrés, Aquino, Merlini, para mirar estos últimos años nomás, ¿verdad? Javier Báez, muchos jugadores. La verdad que Guaraní siempre estamos trabajando en scouting, siempre estamos tratando de ser creativos, como dije antes, porque de repente, bueno, no tenemos la billetera que tienen otros clubes, pero sí tenemos la exigencia de un club grande que tiene que pelear todos los campeonatos. Entonces, un poco difícil, pero bueno, se hace lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y en eso estamos ahora, y yo no dudo de que vamos a volver a donde tenemos que estar. Sí. Bueno, no me contestaste cuántos refuerzos en número aproximadamente pidieron. 3 refuerzos. 3 refuerzos, perdón. ¿Hay un mediocampista argentino ahí, Santi? No. ¿No? No. Lo más probable es que venga un mediocampista uruguayo y dos delanteros. En delanteros sí tenemos 4 nombres que estamos dando vuelta. O sea, la verdad que siempre nos cuesta cerrar nuevos, siempre el 9 es lo que más tarde viene, porque nosotros apuntamos a jugadores clase A. Pero bueno, como no tenemos esa billetera que para cerrar al instante tenemos que hacer un trabajo ahí un poco minucioso y coordinado. Entonces son 4 centrodelanteros o delanteros en total que estamos viendo y que estamos tratando de cerrar 2 de ellos. Los delanteros, los 2 que van a venir son de afuera, Santiago. Sí, lo más probable que sí. Santiago, ¿existe alguna posibilidad de, ahora cuando venga la asamblea, de candidatarte? Bueno, la verdad que falta todavía para eso. La próxima asamblea es en el 2024. Sí, la verdad que me encantaría. Siempre digo lo mismo, o sea, no tengo por qué esconder que es un sueño que tengo, ¿verdad?, de chico. Y me encantaría cumplirlo, y creo que por ahí puede llegar a ser ese el momento. Sí, me parece que... Todo bien, ¿no? ¿Y qué expectativas tiene Emilio? ¿Él quiere continuar? ¿Qué sabes? Sí, la verdad que sí. Él está cómodo, es una persona realmente, una persona de lujo, un señor muy honesto, que está trabajando en silencio muchísimo, día y noche por el club, que está también ayudando muchísimo económicamente, ¿verdad? Y que sobre todo tiene esa línea de pensamiento que también tenía Totti, ¿verdad? Que es la de trabajar en silencio, la de mantener el club siempre con un presupuesto ordenado, ¿verdad? Con una dirigencia honesta, y no encontrarnos con ninguna sorpresa después de que, no sé, salga Totti o salga Emilio y tener un club quebrado, que apeligre y que vuelva a pasar lo que pasó en el pasado, justamente antes de la familia Costa, que tenía 17 juicios en situación de remate, que el club estuvo al borde de perder su sede y todo.
Entonces, la verdad que son personas de lujo, ya que trabajan honestamente y que arriesgan muchísimo, arriesgan su patrimonio, arriesgan todo por el club. Muchas veces se le trata un poquito injustamente cuando uno ve las críticas y todo, no, por ahí no valora lo que esta gente hace, ¿verdad? Y Santiago, hablaste lo del arquero. ¿Va a ser Popi Muñoz el arquero de Guaraní? Sí, es probable que sí, que sea Popi. ¿Están esperando Muy que probable. finalice el contrato? Sí, es muy probable que sea él. Perfecto. Con el tema, en otro orden, con el tema del bingo, ¿qué van a hacer? ¿El litigio que tienen con el bingo? Lo del bingo ya es un litigio que está corriendo hace años, ya está en etapa final, por supuesto a favor nuestro, ¿verdad? Así que yo creo que es cuestión de tiempo para poder hacernos totalmente, digamos, del local. Santiago, muchísimas gracias, muy amable. No, a ustedes, saludos por ahí. Un abrazo. Santiago Sosa, directivo del Club Guaraní. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En pleno diciembre, Petrosur baja los precios. La mejor calidad de combustibles certificada internacionalmente es de Petrosur. Y desde hoy mismo baja sus precios en todas sus naftas. La 89, la 92 y la 96. Aprovecha y pasa hoy mismo por la Petrosur que te quede más cerca. Petrosur, un emblema 100% paraguayo que te brinda la mejor calidad al menor precio del mercado. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Argor Empeños, un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo que será el viernes 30 de diciembre. Para más info, visita nuestra página web www.argor.com.py. Bueno, estábamos un poco mezclando las cosas, todo muy apasionante. Lo de el Mundial, volviendo un poco ya a la actualidad de lo nuestro. Hablaban de hace 32 minutos aproximadamente que ya la delegación argentina está rumbo a Argentina, Buenos Aires, y Messi está con la Copa del Mundo. ¿Qué dicen lo de ESPN? No, vos sabés que eso es muy... ¿Dónde va a ir la selección argentina? No, lo bueno que anunció ahora, mañana va a ser feriado en Argentina. Y mañana, porque ellos iban a llegar esta noche, pero se retrasó el vuelo. Mañana al mediodía van a ir a jugar al Obelisco. Va a estar impresionante. ¿Van a jugar? Van a ir al Obelisco. Van a ir al Obelisco. Al Obelisco. ¿No van a ir a la Casa Rosada? Eso parece que no. Van a ir al Obelisco, hay el lugar neurálgico de Argentina, seguramente en un bus como... Eso va a ser una locura. Eso va a ser una locura, porque aparte es feriado. ¿Vos ya viste la imagen de ayer? No, lo de ayer fue terrible. Lo de ayer fue una cosa... Parecía esa película, cuando tomaba dron. Sí, una imagen del dron que... Sí, bien lo de ayer fue impresionante. Ahora sigue con mucha gente en la zona. ¿Todavía? Sí. No, y mañana es feriado, y anunció la AFA que los jugadores decidieron mañana ir al Obelisco a convertir con la gente. Al mediodía, semana. De feriado. Eso va a ser una locura. Encima de diciembre va a ser una locura. Pero y van a ir en un bus, ¿cómo van a hacer con la seguridad? El bus que salía del estadio. Pues lo de Messi, a Messi le van a querer tocar, agarrar, no sé, una locura puede ser. Sí, va a ser, pero irán bien resguardados todo. Ayer los simpáticos pues salían del estadio, vacía toda la calle, y siguen en un bus eso que tienen... Arriba. El que tiene... ¿El que tiene abierto arriba? Sí. Sí, a tomando cerveza, champán y con la copa y nadie le molestaba. La calle estaba vacía y los tipos cantando y arriba del colectivo. Mirá, sí, no vi esa imagen. Sí. Hasta esa particularidad tiene Qatar, ¿verdad? ¿Y cómo los hinchas no se percataron de eso? Y era una zona cerrada, un montón de motos y camionetas del orden. Los hinchas habrán pensado que ya salieron. Algunos seguían ahí corriendo y ellos tranquilos arriba cantando. Después estuvo muy bueno también, nosotros somos periodistas, ¿verdad? Pero fíjate lo que es el tema
cuando en la transmisión de ESPN vienen a la zona mixta los jugadores. Y Viñolo bajó para hacer la nota y le paran todo largo. Messi le da un beso, Pepe comienza a cantarle los peritos de la puta que lo parió, comienzan a cantarle y ESPN corta la señal. ¿A quién le dan los un beso? Jugadores. Messi pasa con la copa, Viñolo se fue a hacer parte de zona baja y Messi pasa y le da un beso a Viñolo. Y Leonel le dice, y después no le da bola, se va con todos los compañeros con la copa y paran frente a todos los periodistas en la zona mixta y comienzan a cantar contra los periodistas. Y ahí agarra la gente de ESPN y corta la señal y va a donde estaban Chloe y compañía otra vez, ¿entendés? Pero no, es que contra los de ESPN hay una campaña, porque ellos querían echarlo a Scaloni y hablaban Pepe Di María, de Messi mismo. Y hoy se reflotan todos esos archivos, ¿verdad? Reprochan también que de alguna u otra manera quisieron acomodarse por el camino, ¿verdad? Con esta campaña que estaba haciendo Argentina y todo eso también, por supuesto que repercute con los jugadores, ¿verdad? Conste que el Kun Agüero estaba con ellos también, ahí muy de cerca colaborando, ¿verdad? Atendiendo que sí, se fue como invitado. Sí. En un momento dado. Pero después ya no está en el plantel propiamente. Pero le cantaron a lo de ESPN. Fuerte. Mirá vos. Y no sé quién dijo que me la sigan. De Paul. No que me la sigan, que me la chupe. Algo así dijo, ¿verdad? Sí, en el video que hicieron de Instagram, desde el vestuario. Sí. Esta es la canción un poco, decir, esta era la canción que cantaba en la zona mixta. Le cantaban qué fuerte, sí. Pero ya cantaron después de la consagración. Claro, a los periodistas. Sí. Pero ayer le cantaban a lo de ESPN. Ayer le cantaban la zona mixta. Cuando sale la zona mixta toma la copa y pasamos Messi encabezando con la copa. Y los apuntados son Klose, Viñolo, Ruggeri, que dijeron que Scaloni no tenía no podía ni dirigir el tráfico. No, eso dijo Maradona. Pero bueno, palabras más, palabras menos. Claudio dijo que era un chiste que Scaloni dirija con Walter Samuel y que era una vergüenza para los técnicos consagrados de Argentina. Claro, y con Roberto estos son los integrantes del cuerpo técnico. Claro, sí, dijo, Qué fuerte. Es una vergüenza. Sí, una vergüenza para los... Lieberman, cuenta que Lieberman ahora perdió protagonismo, ¿verdad? Pero... si no, hay ahora una casa de brujas de periodistas. Y creo que una vez Ruggeri, no fue en la Copa del Mundo, antes, creo que fue en la Intercontinental de Selecciones con Italia, que le quiso saludar a Messi, y Messi no le dio bola, pasó de largo por las críticas, por un lado también hacia el cuerpo técnico, hacia la propia selección argentina. Le puso el micrófono y Messi le dio un beso y siguió con la copa, ¿no? Uno entiende, mira... sí, con todo lo que... A ver, ponemos ESPN, locura en la Argentina, señores, en estos momentos. Están esperando Messi, Di María y Otamendi. La vieja guardia hizo historia, dice ESPN. Y están mostrando efectivamente en el obelisco, ahora hay gente todavía festejando. Ascendencia. Acá me parece que son virtudes del rival cuando tira un pelotazo largo. Puede haber distracciones de marca. ¿Sí? Te puede pasar eso. Otamendi se equivocó en el penal, se equivoca inicialmente. Claro, puede haber distracciones, pero nunca falta por ser un equipo conformista, híbrido, conformista, que se deje estar, jamás le va a pasar. No tienen este temperamento. Entonces yo creo que para afrontar cualquier deporte y cualquier confrontación, me parece que lo primero que tenés que tener es eso, un espíritu enorme, que no sé si viene de la cuna, esto se forja creo que estando juntos, no hay otra manera, estando juntos, cuerpo técnico, jugadores, cuerpo técnico, porque esto viene de un convencimiento. Vos podés jugar al fútbol con el mayor talento del mundo, pero si vos no tenés convencimiento para pasar al rival o para sentir que vas a pasar por arriba al rival, no vale nada. Tenés que tener tu cabeza y grupal, que es mucho más difícil, porque yo individual puedo tener la cabeza, hoy a esto me los como, pero cuando esto es acompasado, que todo el mundo va por el mismo camino, hay un trabajo colectivo de aplicarles a estos jugadores que
hay una forma de afrontarlo, ¿no? Bueno, están hablando, ahí te envié, oí lo de Mariano Cloje cuando lo mata a Scaloni literalmente, ¿verdad? Donde habla muy fuerte. Y después hay otro debate en ESPN, donde comienza Viñolo a hablar y diciendo que si se piensa bien, que lo tenían que sacar a Scaloni. Inclusive hablaban de la salida de jugadores, como el caso del propio Messi, inclusive Niembro le llegó a decir que piense en una renuncia, A ver, poné un poquitito el archivo. Scaloni, Ayala y Samuel son los técnicos de la selección argentina. Es un disparate, ¿no? De veras lo digo, es una falta de respeto a los técnicos de fútbol. La verdad que no entiendo esta pérdida de tiempo hasta fin de año con un técnico que claramente no lo va a hacer. Podrá ser el día de mañana un gran entrenador, Lionel Scaloni. Hoy claramente no lo es. Un pibe sin ninguna experiencia. Que tiene que haber un plan, de que tiene que convocar a referentes. Y de golpe por está el plan. Bárbaro, listo, no está. Entonces, larguemos, muchachos. Larguemos porque no tenemos. Oscar, ya tenés al entrenador, ¿estás seguro? ¿Es serio lo que Yo estás de diciendo? Colombia, te dije, porque terminó Colombia. Yo dije de la otra vez cuando lo pusieron, dije, para mí se va a quedar. Se van a poner a este, porque le están diciendo todos que no. Jugó bien 2 partidos. Antes que Scaloni, no des tantas vueltas. Antes de Scaloni, Almeida. Antes de Scaloni, Almirón. Y bueno, antes de Scaloni, Alfaro. Alguien que haya tenido rodaje. Holland demostró ser hoy. Ahí está. Esta es la parte donde hicieron un resumen, el ¿verdad? archivo te compromete mucho, ¿no? Porque encima el tipo creo que perdió un partido en los últimos 47. Ganó la final en el Maracaná, en Wembley contra Italia y ahora está contra Francia. O sea, pero hay que situarse también. A lo mejor se le fueron la mano a los periodistas. No, se le fue la mano. En ese momento. Ahí te paso otra donde le pidió en el carnet de director técnico. No, claro, de esa forma, pues. Viste que vos querés cancherear siempre. Cuando querés ser el duro de la película, porque ayer el Chavo Fuque, otro vez le quiso lavar la mano, dijo: cuando dijimos que era inexperto, y claro. Sí. Si vos decías que era inexperto, no mentías. Claro. Pero el tema es que pedir de carnet, ¿cómo es? Qué disparate que... Porque hay que situarse en ese momento, porque seguramente si pasaba algo similar acá, probablemente nosotros también y la visión deportiva iba a reaccionar de la misma manera, porque entiendo que Scaloni no tenía ni una experiencia, tenía 40, no comandó ni un cuerpo técnico, no dirigió, no encabezó, ni siquiera un club. No, él estuvo en la selección sub-20 en el 2017 y en el 2018 pasa a la selección mayor. Pero como tercer asistente de Sampaoli. Sí. Es decir, muy poco recorrido tenía para un desafío, no sabíamos lo que iba a dar en cuanto a su capacidad, ¿verdad? Pero con la poca experiencia, ¿quién iba a creer que Scaloni iba a ser teniendo el plantel, los jugadores que tiene? No, pero siempre tuvo Argentina buenos jugadores y no pudo Sampaoli, que tuvo mucho más experiencia. Pero Sampaoli era muy conflictivo. Sampaoli pues, es esos técnicos que él quiere poner su sello, que él... Porque como digamos una cosa, Argentina, Federico, tuvo siempre buenos jugadores. Siempre tuvo buenos jugadores, pero acá hubo un... Pero este es un buen técnico. Acá no apoyaron los jugadores. Pero este es un buen técnico. Mira que los cambios que hizo le salieron todo bien. Claro que sí. Ayer cuando había 50-50 sobre el tema de Di María, le salió muy bien. Salió. Y una nueva posición. Croacia, cambio, le salió muy bien. Y la posición de Mascaliter. Sí. Vieron la posición, posición innovadora. Se jugó. Yo le estaba buscando. Volante por izquierda. Claro. Volante por izquierda, más por dentro. Por dentro, pero una posición. Sí, pero tenés que observar bien para entender su posición. No es que así nomás miré y vas a entender. Pero sabes que él se movía del medio a la izquierda, de y a veces se perdía. Era cortito. Pero a veces se perdía. Como estaban diciendo ayer, si no había 26 jugadores para la lista, no iban ni Fernández ni McAllister. McAllister porque no, y Fernández porque no entraba, no estaba dentro de los 23 que iban a ir a la Copa del Mundo, por más que tenía un presente muy bueno, y fue determinación figura. Para mí me acompaña con un buen técnico, ¿verdad? Pero todo esto arrancó con el guiño de Messi y los referentes. Después del 19, Fabio. La primera Copa América, la Copa América que Brasil le gana con esos penales que no cobraron. Bueno, ahí Messi y compañía deciden que sí. Scaloni recordó antes del Mundial que ese penal que le ataja Armani a Derly González, si perdía el partido con Paraguay, él quizá no seguía. Le iban a sacar porque perdía, capaz que no pasaba ni la primera fase en la Copa América de Brasil, ahora que después empata Agüero con un gol de penal que nunca más vimos,
1-1, y ese partido le salva a él. Lo dijo Scaloni antes del Mundial cuando estaba haciendo una retrospectiva, y que después que han eliminado con Brasil medio de forma injusta, hasta la gente ahí compró este proceso, y después vino la Copa América en Brasil, la segunda, lo de Italia, que por más que muchos dicen, no, era campeón de la Eurocopa y le gana 3-0, y después del tema del Mundial, 44 años, como estaban diciendo ustedes, primer técnico que nunca dirigió un club antes de la selección. El técnico más joven del Mundial. El técnico más joven del Mundial, y solamente lo supera Menotti, que ganó la Copa a los 39 años. Sí. Pero ya con una experiencia bastante. Pero además también Federico Scaloni no es que fue un jugador top, ¿verdad? Mucho más top son Aimar, Samuel y ni hablar de Ayala. Sí. Pero él yo creo que tuvo la sabiduría de saber componer y rodearse de gente de jerarquía para jerarquizar su cuerpo técnico. No es que él quiso detrás suyo una persona que es menos para que por allí, digamos, no esté poniendo en riesgo su cargo ante una eventual situación, circunstancia de lo que pueda suceder en el seno de la selección argentina. No, él se rodeó de gente que históricamente hicieron mucho más, que tienen más historia. Y yo creo que el aporte de los tres citados para el cuerpo técnico de Scaloni también fue un aporte muy importante. 12:25. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré, y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Coñaguapa o la hierba Indega clásica, que es para el mate tereré, y el tradicional cocido quemado. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Las cubiertas Exbray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbray. Elegí Exbray y llega más lejos. Exbray en las mejores tiendas del Paraguay. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1931. Acá bueno, me envía 12:27. Saludos para el doctor Cole, que está muy contento también. Bien, doctor César Cole, genio. Acá me envió un archivo, 25 de mayo del 2019. Reunión de Menotti, Chiquitapia y Scaloni, 19, antes de la Copa América. Menotti había sido nombrado director de selecciones. Sí. Entonces, bueno, ahí está. Recordando un poquito porque nombramos recién a Menotti y a Scaloni como el tema de los más jóvenes en ganar una Copa del Mundo. Y esto, perdón Bruno, esto ya queda como un precedente cuando se lo nombre en algún momento algún técnico con poca experiencia. El argumento citado va a ser, ¿y cómo Scaloni salió campeón del mundo con cero experiencia dirigiendo anteriormente? Tenemos más archivos. Te estoy enviando uno nuevo también hoy. Poné un poco este que te envié ahora, por favor, el que dice: antes que termine el día en que la selección pasó a la final de la Copa del Mundo, quiero recordar la situación que no debemos olvidar, porque ninguno pidió disculpas y hoy están en Qatar. Arrancan pidiéndole a Scaloni su carnet de director técnico, dice alguien en Twitter, y pone el video, a ver. Entonces se habló, sí, que tu título, sí, no tenías el título habilitante de entrenador. Quería saber si podrías aclarar esta cuestión para desasnar estas dudas. Tienen que haber traído el carnet. No, de verdad, te digo de verdad. UEFA Pro, que es el máximo título posible, y lo hice en la Real Federación Española de Fútbol, porque a los jugadores que juegan más de 8 años en el fútbol español le dan la posibilidad de hacer ese curso, y lo hice durante 2 años, lo hice entre otros con Fernando Redondo, con Javier Saviola,
con Leo Franco, hablo de futbolista argentino, pero con otros tantos futbolistas profesionales. Fui ahí, participé y lo hice como Dios manda. Lo tengo, es el máximo título posible de entrenador. Bueno, ahí está. En conferencia de prensa, cuando el periodista le pregunta si tenía más o menos bien o mal, si tenía carnet de técnico. Imagínense lo que le... hasta ayer, por ejemplo, le querían indicar por Mbappé, que dijo que el fútbol sudamericano estaba por debajo. Le preguntaban y él dice, no, eso ya se aclaró, no fue el contexto que dijo Mbappé como para desmeritar el fútbol sudamericano, ¿verdad? O sea, no estaba en el tema de querer dar el gusto a las preguntas o dejar muchos títulos en un día que podía ser donde estaba en la cima de la gloria, ¿verdad? Lionel Scaloni, que recordemos jugó en otro que salió de News también, pero él juega a la inferior en Central, después se va a News, le va muy bien en Estudiantes de La Plata, y después se va a España. El club donde más jugó fue La Coruña. La Coruña jugó bastante bien, y fue campeón del mundo en Malasia 2007 en un papel protagónico, aquel equipo de Riquelme, Aymar y compañía. Como jugador, exactamente. Claro. Azaro pidió disculpas, dice, pidió perdón. Lieberman ayer estaba llorando en el estadio. Solo Fantino confiaba en Scaloni. A ver, ¿qué más tenés ahí? Ruggeri, a ver lo de Ruggeri. Pará, disculpame, no estamos todos diciendo de que queremos un proyecto. No, porque después dice ganar y listo. No hay una afirmación o una negación que no vaya acompañada de un argumento. Jamás digo las cosas y digo, ya está, porque se me canta, ¿no? Trato de argumentarlo. Bárbaro. O sea, después está el que coincide o no. Pero acá no tiramos todos de que hay que, por un buen proyecto, armen un buen proyecto de verdad para que las elecciones... ¿Este te parece que es un gran No, listo, estamos con... Pero yo ya te lo dije desde el otro día, te lo vengo diciendo que no hay un proyecto serio para encarar que vaya la selección hacia un... Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América, morir con Messi. Si tengo que solo pensar, Sí. Digo, no, prefiero hacer las cosas mejor y que después venga lo que tiene que venir. Me dan ganas de abrazarte. No hace falta, así estamos en pandemia. Nos vamos a la pausa y ya venimos. Ahí está. Esto previo a la Copa América del 2021. A la final, No es ni siquiera a la final contra Brasil. Somos acá, había sido. No, acá somos, decimos, parece una naranjita, un pomelito eso. Acá vos que hizo mal un cambio. Eso es lo máximo que le decimos a un técnico. Vos que hizo mal un cambio y se enoja por vida. Imagínate, el señor Viñolo deseaba fervientemente que Argentina no sea campeón de América para que no siga Scaloni. Contra Brasil, para que comience nomás ya otro proceso. Guatamina calcular. Y Atendé llegó a la final mostrando ese proyecto que Ruggeri estaba criticando todavía. Ya se veía el proyecto que estaba siendo ya realidad para Scaloni. Fuerte, cómo armó todo. Tenemos que hablar con algún periodista argentino, no sé, está lo de Banfield pendiente, un periodista también, porque Claudio Aquino dicen que se va a Banfield. Hablábamos con Santiago Sosa, dirigente guaraní, 3 refuerzos es lo que busca Guaraní. Fernando Fernández presentado de manera oficial en Cerro Porteño y estamos esperando novedades en Olimpia, estamos hablando del Mundial también. Porque desapareció otro jugador de Cerro que el sábado le estaba queriendo colocar otro no, pero colombiano. Ese ya nosotros lo negamos, Urrego. Totalmente. Urrego. No, enseguida, por suerte, no. Quisieron, parece que los muchachos, algunos cayeron, parece que dijeron que Urrego, iba a ser de refuerzo de Cerro. Una cosa con respecto a Santi Sosa, creo que ella lo tiene asegurado a Popi Muñoz, que va a ser el arquero de Guaraní en el 2023. Por eso te decía 3 refuerzos más, pero en realidad van a ser 4 cuando se confirme lo de Rodrigo Muñoz. Un volante más que falta, porque llegó Steven Moreira, falta otro volante, y los 2 delanteros, que van a venir de afuera probablemente, decía el dirigente de Guaraní. Sí. Porque hasta ahora llegaron a Guaraní, ellos le dicen Moya, José Moya sería, ¿verdad? El colombiano, Raúl Cáceres, y como ya estaba diciendo el mismo Santiago, Steven Moreira. Hasta ahora 3 refuerzos confirmados en Guaraní. Falta un mediocampista más. Falta un volante uruguayo, más. 2 delanteros. Y 2 delanteros que son de Argentina. Y confirmar lo del arquero. Exactamente, porque hay un rubro que dejó... Bueno, tampoco le pagan nunca a Fernando Fernández, ¿verdad? Pero los cerca de $40,000 que ganaba se va a repartir en la contratación de estos jugadores.
13:35. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta, usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, corta césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Pregunto por qué Scaloni, volviendo al tema del Mundial, Scaloni dijo hay que guardar la camiseta 10 y si él quiere seguir jugando se ganó el derecho. Messi va a seguir jugando, o sea, yo pregunto ya en función a la eliminatoria, porque si o arranca en marzo o en junio del 2023, ya pensando en la selección paraguaya de fútbol, ¿le vamos a enfrentar otra vez a Messi? Pregunto, ¿Messi va a seguir jugando, cree, o debe seguir jugando en la selección argentina? Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva a vos. Creer que es tuyo es el primer paso. Tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar Visión, más digitales, más humanos. ¿Messi va a seguir jugando? Sí, de hecho él ya preanunció. Y por otra parte me parece está bien que disfrute de la nueva condición de campeón del mundo. Claro, pero yo estoy pensando en Paraguay, hermano, ¿no? Campeón del mundo. Además ahora, Federico y Bruno, viendo cómo los profesionales que disfrute estos días hasta fin de año y después del se fútbol retire, últimamente han prolongado su capacidad física. Porque estamos hablando de otra época, estos son jugadores de elite. O vos decís que para qué yo me pongo caliente con Argentina, ¿verdad? O Brasil, porque los dos pues se van siempre. Y ahora acá nuestros rivales, ¿quiénes van a ser? Porque si va a ir a 6,5... Y 7, vamos a redondear 7. O sea, 3 no lo van a ganar pero fuera, hasta que nos tenga pues repechaje son 6,5. Y sí, ya sé, 6,5 más repechaje, ¿verdad? Y sí, se supone que... Bueno, ahora mismo quedarían fuera Bolivia, Venezuela y Paraguay, ¿verdad? Porque yo ya me quiero ir al Mundial, déjate de joder. Y si no nos vamos ahora... No, tenemos que irnos al Mundial. Y bueno, Argentina y Brasil se escapan luego siempre. O sea, no van a ser nuestros rivales. Hola, Jorgito, gracias. Gracias, Jorgito. Pero sí, entonces Messi vamos a seguir disfrutándolo entonces a Messi. Claro, sí, y aparte que va a liderar, como ellos dicen, esta banda de jugadores que aparece. Imagínate la columna vertebral que tiene Argentina post-Messi, en el sentido de jugadores que... Lo del Chico Fernández, 21 años. Pero no tienen un Messi. No tienen un Messi, pero tienen una estructura como... Y por eso, Messi va a seguir jugando hasta que aparezca el reemplazante. Ahora, ¿quién va a ser el próximo rey del fútbol? O porque acá ya definitivamente Messi le destronó a Cristiano Ronaldo. Mbappé y Haaland van a pugnar. ¿Quién? Mbappé, en ese orden, con Haaland. Yo creo que Haaland va a ser un gran goleador. ¿Será que el nivel de Messi, de los Maradona, de Pelé? No. Pero lo que pasa es que son distintos. A mí me parece que Haaland va a ser un gran goleador, terrible goleador que va a hacer historia, pero no es un jugador distinto. No es la magia del... No tiene magia, claro, pero es letal, eso sí. No te va a resolver él un partido de un mundial o de un partido así de... ¿Mbappé? No, Haaland. No, Mbappé está demostrado, pero tampoco es Messi, tampoco es Cristiano Ronaldo, tampoco es Maradona.
Y sí, es un gran jugador. Lo que pasa también. es que el fútbol sobrevivió también sin Pelé, sin Maradona, en alguna fracción del tiempo. Y cuando se fue Maradona apareció un Ronaldinho, apareció un Romario, apareció un... Ronaldo, siempre aparecen los que toman el trono. Lógicamente pero siempre que ahí... estamos con los mismos nombres, Pelé, Maradona. Sí, y... no llegan. Pero aparte, como ustedes dicen, tiene diferentes características. Es diferente. Este chico, Maradona, Pelé, Cristiano te hacía una gambeta cerca de la media cancha y o sea, tenían eso, ese preciosismo para jugar aparte, ¿verdad? De la eficacia y la eficiencia. Mbappé es un monstruo. Mbappé ayer seguía jugando 10 minutos más y hacía 5 goles, ¿no? Una cosa terrible y mal acompañado por los compañeros. Ayer, bueno, podemos ir a los oyentes. Hasta esa que la atajada milagrosa del Dibu, Mbappé estaba a la izquierda picando solo para que le dé el pase, sí. Así lo consideraba. Colomani quiso hacer el gol del Mundial, ¿verdad? Pero hasta para eso estaba Mbappé. A ver, acá envía el nombre de jugadores argentinos que fueron vistos por la gente de Guaraní. ¿Quién está? Juan Alberto Dragoto, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Bruno, buenas tardes para vos, para Fede, para la audiencia. Bueno, al Cuiabá finalmente va Pita. Y se está cerrando, Bruno. Isidro ya viajó, está haciendo las pruebas médicas y fue el club que le lanzó la mejor propuesta a Huesca, ¿verdad? Nosotros estamos buscando en todo momento que él continúe su carrera en Brasil y obtuvimos 2 propuestas del fútbol brasilero, que era Gremio y Curitiba, y una de México que fue Juárez, pero todas eran a préstamo con opción. Y Cuiabá apareció con una propuesta de compra y 4 años de contrato para Isidro. Entonces coincidimos con Huesca, que era la mejor opción en este momento para que él continúe su carrera. ¿Brasileño? A ver, Alberto, hola. Decía si compró el 100% los derechos económicos del equipo brasileño. No, de 100 de los federativos y el 60% los económicos, y tienen unas cláusulas por rendimiento para poder comprar un 20% más y se queda un 20% de una operación futura. Ya. ¿Y lo de Gremio? ¿Por qué cayó? Y Gremio terminó siendo una propuesta de préstamo con opción, y a veces con los clubes grandes es un poco más complicado el tema de la negociación y la comunicación, ¿sí? Si bien Gremio para nosotros como club era súper atractivo, el contrato que presentó Cuiabá prácticamente le duplican salario y con la compra no puede competir el préstamo. Pero que vos sabés, bueno, para nosotros es muy raro que Cuiabá le supere a Gremio, ¿verdad? Porque lo que pasa es que los equipos de primera división allá, por la televisión, ¿verdad, Dragoto? Reciben mucho dinero. Pero igual Gremio es un equipo muy grande, mucho dinero tiene Gremio de Porto Alegre. Yo sé que ha ascendido de nuevo, pero... Gremio está viniendo de la serie B, yo creo que golpeado financieramente por un lado, ¿verdad? O sea, no tiene no tuvo el mismo ingreso el año pasado de lo que va a tener este año. Están ellos con un plan de ordenamiento. Yo tuve una reunión personalmente en Porto Alegre con el que hoy es presidente, antes de que sea presidente, que se llama Alberto Guerra, y desde ahí ya nos demostraron su interés. También el técnico lo quería, pero financieramente estábamos muy lejos, ¿verdad? Cuiabá, por más que a vos te suene, está en primera división, de un club de 12 años, es un club con dueño, sí, allá tienen clubes sociedades. Ajá. Y la familia que maneja ese club es billonaria, ¿verdad? O sea, en ese sentido tienen mucho más facilidad para poder negociar o llegar a un acuerdo que un club como Gremio, que tiene de repente estructuras un poco más pesadas, ¿verdad? Más burocráticas, ¿no? Así mismo, acá habla con una persona, te hace la propuesta, chao, te pagan al día, o sea, la referencia siempre se averiguar. Hace poco llevaron a un jugador de Palmeiras, por ejemplo. Cuiabá llevó a un jugador del Palmeiras y más o menos le dio un chequera en blanco al jugador para que ponga el monto de su salario. O sea, gente muy poderosa en el sentido económico. ¿Hace 12 años que está en primera división? No, el club, que entiendo que tiene 12 años. En primera creo que está hace 3 más o menos. Hace 3.
Y la referencia habla con cualquier jugador que está en el medio brasilero, tiene esa fama Cuiabá, sí, de club muy potente financieramente y por sobre todo buen pagador, que es lo que buscaba el Huesca también, ¿verdad? Los españoles cuando nos aceptaron hacer negocio con Sudamérica siempre pidieron que sea un club serio y cumplidor, ¿verdad? Que de repente eso no es fácil encontrar. Perdón que pregunte, ¿no? Pita, ¿cuánto tiempo va a firmar? 4 años de contrato. 4 años de contrato. Sí. Porque Pita es joven todavía, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene él ahora? 23. Por eso, y ya le están comprando el pase. Claro. Y nosotros también buscamos una estabilidad de parte de ellos, y para que te haga una idea, su contrato superior que puede haber ofrecido Juárez de México, que de repente la gente piensa en México que son contratos grandes y en Cuiabá está ganando, pero bastante más de lo que ofreció ese club en su momento, ¿verdad? Entonces también nosotros priorizamos mucho ese tema de que es un club donde él va a ir para ser titular, va a ir como figura, la primera compra internacional que hace el club, y él se asegura un buen contrato de 4 años, que es la parte que a nosotros nos compete, ¿verdad? Y también un pedido de él era tratar de continuar su carrera en Brasil dentro de lo posible, porque tuvo un muy buen año ahí, ya se ganó un mercado y se adaptó bastante bien a ese fútbol. Tenemos una audiencia fenomenal en todo el país, una audiencia extraordinaria. Y en el este del país ni hablar, ¿verdad? Porque ahí tenemos la 107.1 FM hace años que lideramos, gracias a Dios. Enseguida me escribieron, Daverson es el jugador que vos me estás diciendo que fue del Palmeiras. Así mismo, el que tuvo el tema con Pitana, que tocó con Pitana y se tiró al piso. Gracias al oyente de Ciudad. ¿Viste de Ciudad del Este, pues maneja fútbol brasileño? Al toque te dicen los muchachos. No, por eso a nosotros mismos, cuando nosotros tomamos la decisión de que de Huesca vaya a Juventude, también tuvimos de repente esa sensación de que van a equipos chicos brasileños, pero la realidad que este año tenemos nosotros previsto ir 4 veces a San Pablo para ver el partido contra Santos, contra Corinthians, contra San Pablo, contra Palmeiras, a Río de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Vasco, se va a Porto Alegre, Inter, Gremio, y en realidad es la experiencia que él está adquiriendo y el nivel competitivo y contra quienes se enfrenta, ¿verdad? Le tocó enfrentarse a Gustavo Gómez, a David Luiz, y en todos los casos él salió figura en casi todos los partidos, y sobre todo estamos buscando esa continuidad para él, sin perder de vista lo que siempre le digo, asegurar la parte económica que para el jugador es primordial. Gracias, Juan Alberto, muy amable. Sí. Dale, Bruno, salud ahí. Un fuerte abrazo, adiós, gracias, Juan Alberto. Juan Alberto Dragoto, representante de jugadores, pita 4 años al Cuiabá, le compra al equipo español. Sí, y decía Juan Alberto que... Pero le compra los derechos... 60%. Pero decía él que en caso de buenos rendimientos dentro del contrato establece que inclusive se puede ampliar eso, comprar un 20% más de lo que le está quedando al Huesca. Orecola plata, estos tienen plata para hacer esta inversión. Y estaba mirando, y Cuiabá juega en el estadio, en uno de los estadios mundialistas que tiene capacidad para 42.000 personas. El Arena Pantanal se llama. Ahí juega el equipo del Cuiabá. Bueno, vamos a hacer un repaso. Quiero saber en Olimpia, ¿qué pasa en Olimpia? Yo siempre me preocupo por Olimpia. Ustedes nomás que no le dan... Seguramente que el programa habrá sido... Cualquier cosa menos Olimpia, Te preocupás, te ocupás, disfrutás todo. Bueno, pues déjame hacer a mí. Claro. Vos también cuando Claro, por supuesto. Tu equipo también, vos también sos... Parece que hay un proyecto muy serio de levantar todas las dudas. No es broma. Que están haciendo el máximo de la los música esfuerzos. de Olimpia. Alégrame un ratito. Vamos a volver a lo nuestro, será. Porque quiero saber si amigos al WhatsApp tocaron Olimpia acá en el programa o no le dieron bola a Olimpia mientras Ariel comandaba todo. No, Federico es. Federico es. Federico era el conductor. Y Chun, donde Chun está de vacaciones, entiendo, desde hoy. Pero él no vino, no hizo un ida y vuelta. Sí, vino. Él no estuvo por estos días acá. Sí, estuvo. Estuvo, por supuesto. Amigo 0972-730-730. Amigos del WhatsApp, quiero saber si esta mesa le dio bola o no a Olimpia. Vamos a ver el primer mensaje.
Ni 3/4 de bola no le dio una Olimpia. Viste, Nada, sabía. ignorado total. Viste, sabía. ¿Y por qué me descomponen el programa así, muchachos? Lideramos octubre, noviembre, rating número 1 y Bope. ¿Por qué? Esperan vos. Mientras que vos no estabas, Bruno se olvidaron los amigos del WhatsApp. No volvieron a opinar. No le gusta la Fede y a Federico y a Dani, los amigos del WhatsApp. Gracias a los amigos del WhatsApp, este programa está en la cima, está en la punta. Saludos. Totalmente, hermano. No habilitaron audio WhatsApp. Eso sí es cierto. Eso es verdad. Eso es verdad. Ah, no, es gravísimo. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Tower Star Casino Online. Descubrí la forma de jugar y ganar desde la comodidad de tu hogar o tu oficina. Ingresa a www.towerstar.bb. Registrate y gana automáticamente 100.000 en bono de bienvenida. Para retiros y recargas podés acercarte hasta Candilejas, Sala de Juegos Hotel Guaraní, Bingo, Quinta Avenida y Star Plaza. Y además duplicas tus recargas hasta 600.000. No esperes más y registrate ahora. A ver un poquito. 0972-730-730. Chismoséenme un poco qué hicieron durante mi ausencia. Quiero saber, qué hicieron con el Cardinal Deportivo. Bruno, audiencia, ¿qué tal ahí los compañeros de la mesa? Vos sabés que, Bruno, tu ausencia, Olimpia no nos hablaba, era Cerro, que Fernando Fernández, que los jugadores que iba a traer Cerro, que Libertad no va a fichar, y Olimpia ahí, nada, solamente que la deuda, que va a Olimpia poder fichar a Bruega, no sé qué, pero Federico, todo mundial, todo mundial, o sea, Olimpia lo relegado. No. Vamos, Bruno, ahora, vamos a Olimpia. Poner la Olimpia, música Olimpia hoy, no. ¿Cómo Olimpia? ¿Y cómo van a audio WhatsApp? Es imperdonable. Yo estoy esperando que venga Federico. Bueno, Chulo sé que no quiere saber nada de los amigos del WhatsApp. Él es medio filósofo y no. Distante del. Hizo la ingeniería del movimiento, ¿eh? De sus vacaciones, compañía. Sí. No vamos a hablar por el Chun que no puede defenderse, pobre hombre. Déjale descansar. O sea que estábamos el viernes acá y dijo, señores, un latigazo. Señores, nos vemos dentro de un mes, no sé qué me dijo. Venía acá Federico, hay acusaciones gravísimas contra vos. Ariel y Fabio. Dice que esta mesa, hay demasiadas denuncias. De tan emocionado que está, se lo iba a estar en su canasta de Navidad. ¿Vos sabés qué parecía? ¿Viste? Y volvió por su canasta. No. ¿Viste el tipo de preso de medianoche que sale de la cárcel y no mira para atrás más? Claro. Así mismo se fue para allá y los perros decían, te olvidaste de tu canasta. Y no volvió. No llevó la canasta. No llevó la canasta. Bueno, quiero agradecer públicamente el nivel intelectual de conocimiento de los amigos de WhatsApp estas últimas 2 semanas. ¿Qué? El nivel intelectual y de conocimiento de los amigos del WhatsApp en estas últimas 2 semanas, realmente un nivel pero impresionante. Gracias, y seguramente ahora se debe tomar un periodo sabático y vuelven lo de siempre. No. Estamos viendo lo de siempre. Respetá, Federico. Yo digo lo de siempre. ¿Qué más querés? Esa es una definición de fidelidad. Hay fútbol local se habló de todo. Ustedes, de la mesa, vos, pero, Ariel, vos sabés que nació, Bruno, y Fabio. Nació un nuevo concepto. Hacer los partidos, hacíamos directo los partidos de mediodía. No, pero sin relatar. Ustedes la gente agradecida, hermano. Audio WhatsApp. Eso no. Bueno, y esa fue la denuncia. Yo respeto tu derecho intelectual sobre eso, no. Respeto. No, porque una forma de expresarse la audiencia. Acá dice que de Olimpia ni bola le dieron. Sí, nos vamos a hablar de Olimpia. Con Doria hablamos 40 minutos de todas las cosas que acá hablamos de futuro refuerzo. Cerro, que Perfer, que no, yo ni estaba de vacaciones. Lo de Fernando Fernández, modestamente fuimos los primeros que dijimos está concretado, y en los próximos días ya, modestamente, una más. Olimpia está Johnny, pero rebuscamos, hablamos con Doria, tuvimos una nota linda con Julio Cáceres también. Habló Julio Cáceres acá. Sí. Habló Julio Cáceres también. Me contaron, yo no pude escuchar, dice que se rió de mí. No se rió de vos. Es una buena forma de decir, pero... Tomó como bueno el tema del pomelo.
Se rió, dice que por lo que porque yo Ariel le dijo el revisionismo, todo lo que se dijo acá. Y dijo, no, yo me aguanto porque yo sé que... Lo que sí me dio risa cuando Bruno dijo que yo parecía un pomelo. Claro, en un cuadro pintado de una fruta como un pomelo, pues yo dije. ¿Te acuerdas que fue el quilombo para ponernos más en contexto a la gente? ¿Te acuerdas que hubo un problema en la recta final del campeonato? Fue el tema de la saturación mental. De la saturación mental que le liberaban los jugadores. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Y quién decía? Estábamos debatiendo, ¿verdad? Siempre para el físico, el presidente, y yo dije, no, pero si Julio Cáceres que está pintado de un pomelo ahí como una pintura y... por eso. Por eso es lo que yo dije. Claro. Y él dijo... Cuando no te dan bola, pues te dice, está pintado de pintura, o sea, vos una pintura, está ahí colgado por la pared, que él aclaró porque estábamos en una charla muy distendida, entonces Ariel le dice, ¿te enojaste con Bruno? ¿Qué pasó con nosotros? Y ahí él dice, no, a mí me dio risa lo que dice, como dijo Bruno, el tema del pomelo y todo eso. Está bien, yo respeto. Entonces está bien, está curtido, está empezando a ser curtido, Julio. Sí. Porque va mucho chicote, todavía va a ligar. Cuando vos sos técnico de un equipo grande, de calón y nada. Pero inclusive descomprimió absolutamente el caso con Diana Media, la polémica, ¿verdad? Inclusive dijo que él no tenía un problema en sentarse a tomar un café, que el hijo de Iván son compañeros, amigos con el hijo de Julio, y que no tiene que mezclar las cosas. No tiene que mezclar las cosas y que... Es algo que puede pasar entre los grandes. Claro, pero porque no una cosa es el fútbol y... Pero te digo nomás, él tampoco, digamos, tiene rencor por los expresos por lo expresado por Iván. Está de ganador. Sí. Si era otro, podría haber aprovechado tal situación que se aprovecha muchas veces cuando está de ganador, ¿verdad? Claro, podía decir, bueno, claro. Bruno pues es así... ¿y qué vas a ver de fútbol si nunca chutó una pelota? Que podía directamente no nos atendía porque vos estás acá. Por ejemplo, hay gente que recurre a ese tipo de medidas. Claro. Yo estoy enojado con ese grupo porque dijo tal cosa y no hablo. Y punto, ¿verdad? Pero con el Diego y Pochida y la mitad. Algunos también se enojan contigo. No me tienen a todas, mira. Federico tiene sus clientes, Chun también no me venga a tirar Carlos Muertos solamente. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas navideñas con hasta el 50% de descuento en todos los productos y mucho más. Además, para sobrevivir la ola de calor, lleva tu aire split con los precios más bajos del país. Instalación gratuita. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales. Llama al 519-4000. Escribinos al 0991-670-000 o compran www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Vamos con los audios WhatsApp. Pero, ¿tenés algo al respecto, Ariel, que decir con respecto al...? Muy buena gente también, ¿verdad, Ariel?
Sí. Vos sabés que apenas tenemos una duda, ya salía ahí. Sí, el Mundial 44, el nombre de un jugador. ¿Quién es el que aparece en pantalla? Pues vos sabés que se acostumbró la gente a mirar ahí, a escuchar la radio. Le hacíamos un servicio muy importante. Bien. Fabio era el que andaba con la crónica de lo que estaba pasando y después le metíamos comentarios todo, ¿verdad? No, muy lindo. La verdad que se extraña esos mediodías, ¿verdad? Si vamos a extrañar el Mundial al final. ¿Sabes qué parte fue muy emocionante, Bruno? Cuando hace el gol Corea contra Portugal y Uruguay ganaba 2-0. Qué feo, se ponen a llorar todos los uruguayos, Suárez en el banco y compañía. Y nosotros no entendíamos lo que pasaba, por qué lloraban si tenían la posibilidad de hacer un gol más y faltaba todavía 15 minutos de partido. Y eso fue emocionante, increíble. Y la forma de Brasil-Croacia también fue terrible, ¿eh? Estamos con Roberto el Toro Acuña. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer estar con ustedes y saludarlos a todos. Escucha, Roberto, no podemos empezar a, no sé, congelarte, no sé, ver qué posibilidad hay de meterte una inyección 20 años más joven. Yo quisiera también meterme en un congelador como Walt Disney y no ir creciendo más porque nos estamos poniendo viejos ya. No, pero para que vuelva a jugar por la selección paraguaya, hermano, necesitamos... ¿Vos viste lo que fue el Mundial, Roberto? Sí, un Mundial accesible, diríamos, ¿no? Un Mundial no con un gran nivel como se han visto otros Mundiales, sí con algunas ráfagas de algunas selecciones, de individualidades, pero un Mundial como para ir a ser protagonista era, ¿no? Claro. Pero, mira, vimos muchísimas cosas, Roberto, en este Mundial. Yo creo que dejó aprendizajes de distintas naturalezas, ¿verdad? Uno, por ejemplo, yo te digo que soy bastante autocrítico. Uno aprende siempre. Por ejemplo, el tema de no ser a veces tan lapidario con un profesional que está empezando, ¿verdad?, su carrera. Después, algo que siempre yo pregono acá, que hay que jugarse por los jóvenes. Y se demostró Enzo Fernández, el volante de la Argentina. ¿Viste lo que fue, Roberto? 21 años. No hubo ningún drama. Una locura lo que jugó, ¿no? Y obviamente pero hay que perderle el miedo acá en Paraguay. Demasiado miedo que tenemos para hacerle jugar a los jóvenes. Parece lo más o menos que hace el fin del mundo, Roberto. Vos sabés, nuestra idiosincrasia cómo es. Así mismo, sí. Y gran parte tiene, obviamente, que el jugador está pasando un presente increíble ahí en el Benfica, ya lo había hecho en River, tuvo su proceso, le costó, pero hoy en día yo creo que demostró que está entre los mejores volantes del mundo, y mucho que ver obviamente que tiene el entrenador, ¿no? Por arriesgarse, por ponerlo, por darle esa confianza en un mundial. Nada más y nada menos que en un mundial, no le dieron un amistoso. Y que Álvarez, por ejemplo, le roba el puesto tranquilamente a Lautaro, no hay ningún drama. A Lautaro. Vimos jugadores... McAllister saca al Papu Gómez, que venía jugando, o a Dybala mismo, o tuvo la desgracia, la buena suerte él de que Lo Celso se había lesionado y no fue y tuvo esa posibilidad. Fueron muchas cosas, pero yo creo que gran parte de esto y mérito tiene el entrenador, porque el entrenador es el que le da la confianza, el que le dice vamos a la cancha y demostrar lo que sabés. Sí. Yo creo que ha hecho un gran trabajo Scaloni, que tuve la suerte de ser compañero de él en La Coruña, ¿no? Mucho tiempo, y la verdad que jugaron ahí. Yo creo que hay que darle mérito también a Chiqui Tapia por confiar en la gente joven, por darle esa posibilidad. Como ya saben ustedes, el 90% del periodismo y de la gente estaba en contra de este proceso, de este entrenador. Y la única manera de callar boca, lo que hizo, ¿no? Copa América, la finalísima con Italia, este campeonato del mundo. Hay que arriesgarse, hay que jugársela. Se la jugaron por un cuerpo técnico joven, no solo Scaloni, no hay que destacar también que estaba Ayala, estaba Aymar, Samuel y todo su cuerpo técnico, y todos jóvenes de la misma camada que entienden algo de fútbol, ¿no? Hoy en día demostraron que están capacitados para cualquier cosa. Y sí, como decís vos, estaría bueno de que se tome de ejemplo eso, ¿no? De que se tome de ejemplo, de que se dé posibilidad a gente joven, no solo para entrenador, sino como dijiste antes, para los chicos jóvenes que tienen buen futuro, porque
A los chicos hay que darle posibilidad y tienen que demostrar, y no porque le des una posibilidad y no te rindan al primero o al segundo partido ya lo vas a cuestionar y lo vas a dejar de lado, sino seguir dando posibilidad, porque no es fácil, ¿no? Obviamente que este chico que hablaste de Fernández ya estaba preparado porque viene de jugar de Europa, jugó en River, Copa Libertadores, tuvo otro proceso más importante, digamos, que estaba preparado para jugar un mundial, ¿no? Que no es nada fácil. También creo que aprendimos muchas cosas tácticamente, Roberto, porque a mí me quedó grabado el planteamiento del técnico francés de Arabia Saudita contra Argentina el primer partido, ¿verdad? Que le dio un saque, un susto a la Argentina, ¿verdad? Sí, aprendés mucho porque siempre te preguntan, ¿no? ¿Vos cómo jugás? ¿Cuál es tu sistema? ¿Cuál es tu estrategia? Vos tenés que estar preparado para para cambiar tu sistema, para cambiar tu estrategia, si es posible, a los 5, a los 10 minutos, porque el rival te obliga a hacer eso, ¿no? Pasó ayer con Francia mismo, hizo 2 cambios, sacó a 2 jugadores que estaban siendo desequilibrantes en todos los partidos, como Giroud y Dembélé, hizo 2 cambios y se vio el cambio de Francia, ¿no? Sí, quiera o no, se vio el cambio, puso gente más potente, más agresiva, fuerte de arriba, y le resultó porque terminó empatando el partido con esos cambios que hizo, ¿no? O sea, vos tenés que estar preparado para hacer un cambio, para tener una línea de 4, para hacer una línea de 3, o para hacer una línea de un volante en el medio, 2 mixtos, o 2 volantes de contención y un mixto, depende de lo que te vaya llevando a hacer el partido, vas aprendiendo, y después aprendés que no ahora hace mucho, sino que la posesión no te asegura tampoco ganar un partido como lo hizo con España, que los partidos de posesión de España eran 70%, 65%, y terminó eliminado. Hoy en día, defensivamente, yo creo que se tiene que trabajar mucho. Hoy en día, a veces la prensa o lo que están transmitiendo los partidos está defendiendo muy atrás, no sé, Francia, pero hoy en día esa es la estrategia. Hoy en día el 9 es el primer defensor y el 9 está en la mitad de la cancha ayudándote a defender con los volantes contrarios. Es lo que hoy en día se tiene que trabajar, es lo que en día que se tiene que hacer, porque tenés 1 o 2 jugadores que no te marcan o no te ayudan en la parte defensiva y vas a sufrir mucho como han sufrido muchos equipos. Hoy en día te das cuenta que necesitas jugadores rápidos, habilidosos, potentes. El fútbol actual es así hoy en día. Y trabajar mucho lo táctico depende de lo que te propone el rival, ¿no? Y pero siempre, Roberto, al fin y al postre, como se suele decir, necesitas el jugador habilidoso. El distinto. El distinto, por eso, mirá, Sudamérica, gracias a Dios, todavía, porque viste que ahora también entró en debate este tema de que están reconociendo en Europa y como que quieren hacer un revisionismo de que un toque, 2 toques nomás, y que parecen los jugadores robots, y no hay un desequilibrante, y fíjate vos que España, teniendo posesión de pelota, se fue al Mundial, Alemania se fue rápido, Portugal no llegó, Bélgica se fue, o sea, hoy están en Europa, están diciendo, bueno, que Brasil no hizo un mal Mundial dentro de todo, terminó yéndose por los penales también, y un aprendizaje me parece que es muy interesante también es el tema de cómo, lo que yo he visto, sí, es lo que vos estabas comentando, ¿verdad? Que hay selecciones que te cambiaban. No sé si viste, por ejemplo, el partido de Inglaterra contra Francia, justamente, ¿verdad? Ese cambio táctico que te hacen, que un jugador entra, le habla a 1 o 2 jugadores y cambian totalmente tácticamente el equipo, ¿verdad? Sí. O sea, eso me llamó mucho la atención. Y eso es mérito obviamente, del entrenador y de sus ayudantes que lo están viendo de afuera, pero tenés que trabajar mucho para eso, Roberto. Dentro de la cancha necesitas un jugador también que te lea en los partidos, que te acomode un poquito, y afuera tenés obviamente el entrenador y tenés los ayudantes que se están fijando en esas cosas, ¿no? Y lo que decía un poquito al principio, el tema de que se estaba perdiendo el tema del potrero, ¿no? Hoy en día, que siempre se está reclamando. Al jugador yo creo que hay que dejarlo libre, hay que dejarlo que crea en su habilidad, lo que aprendió en la calle, lo que aprendió en los partidos con los amigos, porque de chiquito jugaba con tus amigos. No como decir todo robó a 1 o 2 toques, todo parece una PlayStation más que nada hoy en día, como juega
como juega España, como juega algunos equipos, como juega el Bayern de Múnich, como juega el Barcelona. Obviamente que sirve, porque sí, porque es lindo saber jugar a un toque, es lindo saber jugar a 2 toques, es lindo saber jugar de espalda, es lindo hacer una pared dentro del área grande. Todo es lindo, ¿no? Pero también el jugador habilidoso, el jugador que aprendió cosas en la calle, tiene que dejarlo libre y tiene que darle libertad para que creen su habilidad y que haga la fantasía, como dijiste vos, que necesitamos siempre del habilidoso, del distinto, que es el que te cambia el partido, es el que te rompe línea y el que te puede ganar un partido. Te da bronca a veces, como compañero te puedo decir, cuando jugaba porque perdía pelota, pero es algo normal del fútbol, no perder pelota, pero después cuando puede hacer la diferencia la hace, y ahí es como que sí, bueno, este es el distinto y hay que dejarlo libre, no hay que presionar o no, jugar un toque, jugar 2 toques, jugar acá, como mate acá, porque al fin y al cabo lo estás atajando a lo que aprendió, ¿no? Roberto, cuando charlabas con Scaloni, cuando eran compañeros en el Deportivo La Coruña, ¿veías que tenía un potencial para ser entrenador? Te digo la verdad, no pintaba para eso, no pintaba, esa es la verdad. Capaz que yo me equivoqué y lo vi de otra manera. Era un jugador, obviamente que como jugador fue muy importante para La Coruña, pero era una persona que no era tan seria, estaba todo el día bromeando, haciendo chistes, no se lo veía tanto como para entrenador, ¿no? Después obviamente cuando yo me alejé de La Coruña, él capaz que habrá cambiado, habrá hecho el curso de entrenador y cambió esa faceta, pero hoy en día con la edad que tiene se lo ve muy maduro, se lo ve que nació para esto, porque esa es la realidad. Lo que hizo no es algo común, ¿no? En tan poco tiempo lo que ganó es una locura, así que yo creo que mi visión no fue buena y él demostró de que está preparado para esto y más cosas, ¿no? Roberto, ¿y nosotros qué tenemos que hacer, hermano querido? Decime algo esperanzador, algo que me motive, no sé. Yo te juro que me quiero llegar al Mundial. Después de esta, estuve transmitiendo en el Canal 9 los partidos del Mundial con los colegas y vos ves la fiesta, ves todo. Cada selección que vos veías tenía sus pros y sus contras. Canadá, por ejemplo, me sorprendió la rapidez de los jugadores jóvenes. Mirá que Canadá se fue, cierto, fue la segunda eliminada después de Qatar, pero Australia, esta selección de Marruecos, cómo jugó, ¿verdad? Inglaterra tiene jugadores muy jóvenes todavía para la tanda siguiente del Mundial. Francia mismo, que tiene jugadores jóvenes, Camavinga, Tchouaméni, estos que ingresaron, el caso de Turán, de Colomani, ¿cómo es? Colomani. Ecuador como una gran Ecuador se eliminó por diferencia de goles, ¿verdad? Y perdió el partido que no tenía que perder. Claro, el último partido. Hizo 4 puntos, jugó mejor que Países Bajos, donde pudo ganar, pero también una selección joven, que para el próximo Mundial va a tener una edad importante, salvo en el Valencia, ¿verdad? Pero el resto van a estar, o sea, es lo que siempre hablamos acá con Bruno, con Fabio, con Ariel, con Daniel. El tema, Roberto, de el evidente progreso en otros países que antes estaban por debajo de nosotros, ¿verdad? Sí, eso por ahí un poquito preocupa, ¿no? Preocupa porque hasta Venezuela yo creo que está mejor que nosotros y eso es preocupante, ¿no? Una selección que creció mucho, que maduró y nosotros es como que no se estancamos. Del por qué habría que estar dentro del APF, habría que estar dentro de la cabeza de los jugadores, del por qué no rindieron por ahí al nivel que saben o que pueden los jugadores, porque si nos ponemos a nombrar a los jugadores de la selección que estuvieron la última camada como para clasificar al Mundial, son jugadores increíbles, jugando en clubes buenos, a nivel internacional. Yo veo una mejoría con Barros Esqueloto, Roberto. Sí, se nota una mejoría, y yo creo que por ahí pasa ¿no? Por ahí pasa por el entrenador, que acomoda unas piezas, que motiva a los jugadores. Jugar más directo, jugar más con nuestra esencia, ¿verdad? Exactamente, con la esencia, exactamente, cambiarle un poquito eso, porque calidad y jugadores tenemos. Empezamos a nombrar los jugadores y vamos a decir, los mellizos, Almirón, Junior, Gómez, arquero, tenemos, yo creo, y lo dije, tenemos mejores jugadores hoy en día y mejores individualidades que en nuestra época, creo yo. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos otras cosas nomás.
nosotros sabíamos que yo no sabía que no podía tirar una bicicleta porque no sé, pero para pasarme a mí o para hacernos un gol a nosotros tenían que sufrir muchísimo las selecciones. Teníamos otras cosas. Y hoy en día te pones a pensar y decir, ¿por qué esta clase de jugadores que tienen buena individualidad juegan en sus clubes, en clubes grandes, juegan de la mejor manera y no están rindiendo en la selección? Puede ser algo psicológico, puede ser una presión extra que tienen de decir, ya no clasificamos a 2 mundiales, a 1, a 2, hubo el tercero, ¿qué va a pasar si no clasificamos? Y por ahí trabaja, porque la parte psicológica del futbolista es importantísima. Si no está bien de la cabeza, no vas a funcionar bien. Después la presión, quiera o no, de la gente. Se habla, el futbolista no tiene presión porque se va a divertir, sí, pero vos escuchás todo, ¿no? Redes sociales, no, otra vez no. Antes de los partidos ya viste la gente, es como que va abriendo el paraguas, no, seguro que vamos a perder porque no sé qué, y entonces, quiera o no, por ahí el jugador eso le trabaja, quizás acomodar un poquito de esas piezas, trabajar un poquito en lo psicológico con los jugadores, motivarlo a que pueden, porque tienen calidad y tienen condiciones, así que yo creo que tenemos que ser optimistas, tenemos que pensar en que el próximo mundial tenemos que estar, tenemos que trabajar, obviamente que hay que trabajar mucho, ojalá que hayan acertado hoy en día con el entrenador, porque yo creo que es un entrenador capaz porque ya dirigió en equipos grandes, y pueda acomodar esas piezas, como dije al principio, de que cada uno haga su trabajo y podamos volver a ser, quiera o no, respetado a nivel mundial, ¿no? Y en tu caso, Roberto, armaste tu propio cuerpo técnico, ¿verdad? Sí, yo estoy acá, estamos trabajando acá, voy a trabajar posiblemente con Mario Jara, Gonzalo Llano, que es mi PF, un argentino, mi primo Fabián Cabello, que es otro que se está sumando a mi cuerpo técnico, y estamos esperando, nos estamos escuchando ahí, tenemos unas reuniones pendientes con algunos clubes de intermedia, bueno, como ya saben todos, me había reunido con 2 equipos de primera y al final no llegamos a un acuerdo, pero bueno, con ganas de trabajar, de mostrar mi trabajo, de empezar a hacer cabeza de un cuerpo técnico, así que ojalá que se me dé la posibilidad y que pueda demostrar que estoy capacitado. Que así sea. ¿Qué equipos te llamaron, Roberto, de primera? De primera, bueno, estuve reunido con la gente de Luque y la gente de Guaireña, ¿sí? Con la gente de Guaireña muy bien, me llamaron, me dijeron que se habían inclinado con el Tiburón, que les agradecí por haberme avisado, y la gente de Luque me reuní, ya estaba todo cerrado, y al día siguiente de la reunión me enteré que contrataron a Florentín por las redes sociales. No fueron capaces por ahí de avisarme no vamos a contar con vos, no nos convenció cómo hablaste, no nos convenció tu estrategia, no, nada. O sea, me enteré por las redes sociales de que yo no iba a ser el entrenador, y un día antes me lo habían asegurado de que sí iba a ser entrenador. Pero bueno, un poquito cómo se trabaja acá, ¿no? Y por ahí eso asusta un poquito cómo son nuestros directivos. Roberto, un fuerte abrazo, muchos éxitos en tu carrera como entrenador y un saludo a Mario y a todos los muchachos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, hasta siempre, abrazo. Gracias. Roberto Miguel Acuña, exjugador de la selección paraguaya de fútbol. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lámbaro. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. En el Shopping Mariscal celebramos la Navidad con Banco Atlas. Este miércoles 21 de diciembre, hace tus compras con tus tarjetas de crédito Atlas y disfruta de hasta 20% de descuento en caja, más 10% de reintegro en el extracto pagando con QR en locales adheridos. Conoce más en www.mariscal.com.py. Además, del 17 al 24 de diciembre, tenés regalos directos por compras desde 500.000 con cualquier medio de pago. Shopping Mariscal.
Mariscal. Garel Estructuras presenta el sistema Lozarrap. ¿Qué es Lozarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Lozarrap es un producto de Garel Estructuras. Más información en www.garelestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garel Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Iremdawe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Proba los mejores blends de selección, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Estamos con Carlos Ortega, información que estamos adelantando ahora con el compañero que ya nos dice, absolvieron a Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción. Carlos, ¿cómo te va, muy personal? Un saludo para vos, Bruno, para todos los compañeros de Cardinal Deportivo y todos los oyentes. Acaban de absolver de culpa y reproche al ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, y otros 4 acusados en esta causa que nació con la etiqueta de una supuesta casa paralela en la municipalidad de Asunción. Se llevó a juicio, el Ministerio Público pidió una condena de 1 año y 6 meses para Mario Ferreiro, también para su ex jefe de gabinete, Carlos Marcelo Mancuello, y 6 meses de pena privativa de libertad para otros 3 acusados. Sin embargo, el Tribunal de Sentencias, especializado en delitos económicos, que preside la jueza Yolanda Morel, acaba de dictar un fallo que para Mario Ferreiro es aleccionador, absolviendo de culpa y reproche a Mario Ferreiro porque en el juicio oral y público concluyó este Tribunal de Sentencia que la fiscal Estela Maricano no probó ni la lesión de confianza ni siquiera el tráfico de influencia. Se hablaba de un presunto o supuesto perjuicio de 1.611 millones a la Municipalidad de Asunción con obras que no se realizaron y que se hizo ese pago a la empresa 8A de manera irregular. Sin embargo, para el Tribunal de Sentencia se probó que el pago no fue irregular porque las obras se hicieron y esto quedó probado con todas las pruebas que
que se presentaron en el juicio oral. Si me permitís, Bruno, te puedo pasar un minuto con el señor Mario Ferreiro. A ver, Carlos. Sí, ¿me copias bien ahí, Bruno? ¿Mario ahí? Sí, está aquí el señor Mario Ferreiro. El señor, estamos en video con Bruno Pombra, Cardenal Deportivo. Bueno, una breve sensación de cómo tomaste este fallo que le decía a Bruno, calificaste de aleccionador, Mario. Sí, bueno, primero un abrazo a Bruno, uno de los que me alentó también en los momentos más difíciles, coincidimos en un trabajo y siempre tuvo palabras de aliento. Sí, aleccionador no desde el punto de vista de la soberbia, quiero explicar bien eso, aleccionador porque todos aprendimos un poco más de derecho hoy, fueron muy claras las tres integrantes del tribunal especializado y se aclaró sobre todo que no hubo dolo en el sentido de que se pagó por una obra que sí se hizo. Eso para mí es fundamental, porque no hay ver peor acusación que aquella que supone que vos llevaste un dinero de la municipalidad a tu casa, a tu bolsillo. Eso lo demostró todo el proceso, pero además el fallo. Y sobre todo también la aclaración que hizo la doctora Criscioni, de que no hubo tampoco una reclamación paralela, ni siquiera se configuró eso como un supuesto causal de este juicio. Nunca luego pasó por ahí. Pasó fundamentalmente porque supuestamente se hizo una obra que no se hizo una obra que se pagó igual y porque supuestamente hubo tráfico de influencia a través de un grupo de Telegram que nunca existió. Bueno, más claro, agua. Yo tampoco soy un hombre rencoroso ni vengativo, lo disfruto hoy y miramos el futuro con esperanza. Mario, ya que estamos en el Cardinal Deportivo hablando un poco en términos futbolísticos, esta imputación que hoy en día termina con tu absolución de culpa y reproche, ¿te sacó de la cancha en su momento? Me sacó de la cancha, eso hay que evaluar tranquilo después y puede ser que lo sigan aplicando con mucha gente que entre. Eso es lo que a mí me duele mucho, que muchos que piensan entrar en la política dicen, y voy a tener que pasar por lo que está pasando Mario, o una suerte de ostracismo, o una suerte de marginación social. Yo también comparé mucho con la final de ayer, porque me sentí como el Dibu Martínez en la definición de penales, ¿verdad? Porque nunca sabes cómo va a salir una sentencia. Estábamos muy seguros de que teníamos la razón, pero la sentencia puede irse a cualquier parte. Uno tiene miedo a las influencias políticas también en la justicia, y por suerte aquí no se dio eso. Y después se sabrá muchas cosas. En los años y el tiempo va a ir demostrando por qué se hizo esto. Pero hoy disfruto de esta suerte de bendición que me llega justo antes de Navidad. No, te paso brevemente con Mario Ferreiro, el que se siente Dibu Martínez al retirarse del Palacio de Justicia después de esta sentencia. Bueno, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un fuerte abrazo. Absuelto entonces, Mario, mirá que debe ser uno de los pocos casos en los que hay absolución, Mario. Sí, de hecho hay que recordar, Bruno, que se pidió 1 año y 6 meses. El pedido de la Fiscalía ya era bajo, porque generalmente como no tenía muchos elementos, ya no se expuso al hecho de pedir una cosa muy grande y que después salga lo contrario. Ya se pidió bajo, esa ya fue una buena señal la semana pasada, pero además hay que leer el fallo. El fallo es muy claro, donde se explica con una claridad meridiana por qué soy absuelto. Y eso es bueno porque también deja una tranquilidad para la familia, para los amigos, para gente como vos que me dijeron, Mario, yo creo en vos, pero bueno, hay que demostrar, pues, y ahora se demostró. Mario, ¿pensás volver en la arena política más adelante? No, o sea, es que no, rotundamente no. O como es que dice en guaraní, Baracayá, una vez, ¿cómo que dice? Que una vez nomás se quema, dice que el gato. ¿Cómo es el tema? Sí, no, yo soy un hombre de 63 años, mi vida profesional es muy intensa, volví con todos los medios, me costó, encontré empresarios que creyeron en mí, me dieron de vuelta la oportunidad. Voy a disfrutar estos años que me quedan con mi familia, que es magnífica, y con mi trabajo, que es el mejor trabajo del mundo. Vos sabés, mejor que yo, que las comunicaciones te dan una comunicación con la gente directa, espontánea. Yo eso fui recuperando a poco y ahora quiero recuperar del todo. Bueno, mi querido Mario, contento con vos, te envío un abrazo fuerte y nos encontramos en cualquier momento, ¿sí? El asado no sé cómo salió hoy, pero he visto que estaba cocinando esta mañana. Cumplimos esta mañana, Mario. No, si ahí yo tengo la pesada, que no puedo fallar, ahí se me tiran encima. Chao, Mario. Felicidades, hermano querido. Gracias, hermano. Un abrazo. Suerte, adiós. Mario Ferreiro, absuelto entonces. Gracias, Carlos Ortega, con la información al instante desde el Poder Judicial. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre.
Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. En Atalaya Seguros te adelantamos las fiestas de fin de año, obsequiándote con tu póliza nueva una super canasta de emergencia para que manejes tranquilo y seguro. Contiene extintor, acople de batería, balizas, linterna recargable. Apúrate, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Comunícate ya al teléfono 021-492-811, celular 0974 40 2020. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Power Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Power, pausa es Power. Adelantate a la Navidad con los combos de Electrovan. Encontrá los regalos perfectos con el mejor precio. Tenemos esta increíble promoción: congelador Electrolux 200 litros más una conservadora Stanlux para 8 latas en cuotas de tan solo 340.000 guaraníes. Además te llevas un regalo sorpresa y participas del sorteo de una camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Peruvilla al 021-671-900 y conoce mucho más. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Flow, ingresa a www.personal.com.py para más información. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Bueno, 13:32. Me encantó. Esa ola así. Sí, esa ola, surfista. ¿Cuántos metros más o menos? Sube de 400 metros. Australia. No estamos hablando del verano, qué lindo sol, qué linda temperatura, especial. Mañana arranca el verano, oficialmente. Mañana sí, pero esto ya es tiempo. Sí, pero vos imagínate, yo te voy a pensar en lo de Argentina, porque me tocó de chico y vi los del 86, un mundo diferente. Imagínate un 21 de diciembre que tu equipo sea campeón del mundo. ¿Qué? Que venga los belijos a... El Bufo es el sueño, el primo mundial en diciembre. Y con Messi, ¿verdad? Tu ídolo que vos en la televisión le veías. Que venga... Ajá. Y cierto. ¿Qué está hablando? No, eso fue ayer. Federico, eso fue ayer, no. Ayer ya fue. Todo refrito que no tiene material, está viajando a Argentina ahora.
3 estrellas. En la entrada de la AFA en Ezeiza pusieron también la tercera estrella también. El escudo ya renovado, está totalmente renovado. Y vos sabés que Francia vendió remera con las 3 estrellas. Antes del partido. No. Y bueno, y vos sabés lo que para el pueblo argentino será es... Como ¿Qué? le está yendo un gobierno de M, Sí. la inflación, la falta de trabajo. Sí. Y bueno, el fútbol puede esto, ¿verdad? Como siempre hablamos acá que nosotros festejamos tantas cosas, sectores totalmente diferentes se juntan para festejar. Lo mismo pasó en Argentina, pero digo nomás lo que va a ser mañana festejo, feriado, 21 de diciembre, a 3 días de la fiesta, ¿no? Salir campeón, el sueño del pibe. Salir campeón del mundo. Y después ver, lástima que no tenemos, volviendo a lo local, lo de Cerro, ¿verdad? Porque Aquino entonces no se va a presentar más quizás. Aquino podría ir a Banfield. En la Argentina está está la información. A mí también, yo quiero verificar no sé eso. Si va a tener Yo plata creo. Banfield y que Cerro fácilmente. ¿Sabes qué? Pero Cerro, yo no sé hasta qué punto le puede convenir a Cerro como negocio. Pero y a lo mejor Cerro que ya se quiere... quiera desprender de él. Claro. No, pero ¿sabes qué me hace dudar, Ariel? Y Olimpia, pero no vamos a hablar, Olimpia, Olimpia ¿por qué está que Olimpia? Olimpia está esperando resolver el tema. Que la FIFA informe Y sobre poder la situación, incorporarlo. ¿verdad? Claro. Es lo que nos dijo Doria la semana pasada. ¿Dónde? Pero el presidente está de vacaciones, pero hay Sí, que respetar también las vacaciones de la... No, pero voy a lo siguiente. Bueno, ¿sabes qué es lo que me está haciendo dudar? Me está haciendo pensar, que de hecho es muy grave que yo esté pensando, ¿verdad? Lo digo irónicamente. ¿Por qué le contratan a Ferfer? ¿Por qué le contratan? Porque vos lo tenés a Moreno Martín, vos lo tenés a la Pantera Morales, vos lo tenés a Fernando Romero. Agrégame más, ¿quién? Brian Zamudio. ¿Sabes qué? A mí me da la impresión de que esto podría tener algún sentido lo de Claudio Aquino, que Cerro juegue de otra manera, que Cerro juegue con Fernando Fernández un poquito más retrocedido y que arriba jueguen la Pantera y Moreno Martín, por ejemplo. O si Moreno no funciona, que ahí entre Fernando Romero. No, porque acá las cuentas que informan de Banfield... Es una cuenta partidaria que... No, acá por ejemplo Pero dice, afirma luego. el enganche de 31 años que viene del Cerro Porteño firmará en la próxima hora con el taladro. Firmará, dice. Él se va a ocupar el lugar de Jesús Dato, lo veo. Jesús Dato lo dejó, el zurdo, muy identificado con Banfield, y va Claudio Aquino. O sea, si le podía pagar a Dato, lo le debe poder pagar a Aquino. Respecto a la primera duda que tenían ustedes. ¿Y lo de Queso Fernández, esto que yo les digo, lo de tácticamente, posicionalmente hablando, o no cuadra? Yo creo que está Pachi también ahí para jugar. Sí, Carrillo. Pachi también. Y bueno, puede ser Jiménez, Fernández, Carrizo y Morales. También. ¿Verdad? Claro. En el plan inicial. Porque Fernández no es punta a punta. Claro, No. y así, Él juega detrás del 9. Ahora, ¿verdad? Y sí, por eso. Y se reconvirtió en otra posición. Enzo Jiménez, Fernando Fernández, Pachi Carrizo a la izquierda y adelante Morales, ¿sí está bien? Sí, es que se va Aquino. Para mí se va Aquino, no. ¿Se va? Cuando la cuenta partidaria anuncia, no es que anuncia, me parece que... Es porque saben. Saben ahí la Sí, cocina del sí, club, más claro. que el club de chicos como Banfield, eso, ¿verdad? Y sobre todo porque a mitad de año, recuerdan ustedes que Claudio Aquino estaba para irse. Lo de México. Que apareció lo de México, Claro. que después tuvo que desmentir. Pero y después... Banfield le va a pagar más que Cerro, o por es el eso digo, ambiente, o él no, se que quiere le pagaba, ir. yo creo que Dátolo habrá ganado una buena plata, Jesús Dátolo, que dejó Banfield y ahora Aquino va por él. ¿Y qué pasó con durante mis vacaciones? ¿Qué pasó con Mateus? Y estaba buscando rescindir, no sé si rescindió porque Y hoy en comienza no Cerro, habla si nadie. hoy no se presenta, bueno, seguramente por una cuestión técnica se va a presentar, pero que Cerro lo quiere despachar, lo quiere despachar. No quiere, no, claro. El claro. miércoles recién arranca el verano, dice acá. Ah, claro, cierto. 21, cierto, así es. Muy bien. Ahí está la gente, viste, ahí está con todos los datos la gente del... Acá ya dice lista uno de punta a punta. Solamente fútbol hablamos, amigos. A veces nos desviamos un poquito, pero la idea no es hablar tanto de política. A ver, ¿qué otra novedad? Nacional y compañía de los otros clubes. A ver, Libertad, ¿cómo anda? Che?
El de la billetera gorda. Libertad está para transferir a Iván Franco, lo decía el sábado el presidente, le estaba diciendo a Federico que... ¿Dónde se va a ir? Y aparentemente a la MLS. A préstamo. Pero acorta también su presupuesto Libertad. Sí, no, Libertad es otra política. Se achicó la billetera, ¿verdad? Y por ahora sí, parece que se apunta a la artillería para otro lado, ¿verdad? En un año muy especial. Bueno, quiero preguntarle lo siguiente. De Olimpia no me cuentan nada entonces ustedes. Insisto, perdón que sea pesado, pero... Mientras que hasta tanto no se levante la sanción, no te podemos contar nada. Cuando se levante te vamos a contar los refuerzos. ¿Vos te das cuenta lo irónico que es? No, te das cuenta. Bueno, quiero plantear lo siguiente. Piensen bien lo que van a decir. Vamos a Edgar y piensen bien. ¿Qué moraleja es uno? Dejó el Mundial Qatar 2022 y qué... No, 3 preguntas los dos. Primero, usted tiene la habilidad mental de resolver de responder las 3 preguntas. Una, moraleja del Mundial. Segundo, ¿qué enseñanza les dejó el Mundial Qatar 2022 y qué fue lo que más le gustó del Mundial Qatar 2022? ¿Se entendió, verdad? Moraleja, aprendizaje y qué es lo que más le gustó. Por favor. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Argor Empeños, un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo que será el viernes 30 de diciembre. Para más información, visita nuestra página web www.argor.com.py. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Churchiser o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cc a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos. 100% bebible. Y en sabores frutales semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones tubos premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedomiro.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxedomiro.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Bueno, a ver, ¿con quién arranco? ¿Ariel? Moraleja, la convicción. Cuando hay convicción sobre un sueño que se puede lograrlo, Argentina demostró desde la previa que se fue para ganar la Copa del Mundo de los partidos. Y me gustó que nunca perdió la compostura a pesar de que en 2 partidos se le está escapando la tortuga. Como el caso con Países Bajos, que le empató de forma increíble. Sobre la última jugada se lleva a la largue. Y con eso y todo, porque a muchos equipos a lo mejor, con lo que le pasó a Argentina contra Países Bajos y contra Francia, se pudieron haber derrumbado. Porque se le estaba escapando en poco tiempo, en un pestañeo, la posibilidad de clasificación. Frente a Países Bajos,
a cuartos y frente a semi, mejor dicho, y frente a Francia nada más y nada menos que la Copa del Mundo. Y a Argentina se le fue. A Países Bajos en el alargue mereció ganar, y ayer, si bien es cierto, el Dibu en la última jugada ha hecho la parada de la final. Igual fue Argentina a buscarlo, a ser protagonista, y estuvo cerca. El Lautaro definitivamente llegó con la pólvora mojada a la Copa del Mundo. Pero independientemente a que Argentina fue empatada en 2 o 3 minutos, igual tuvo esa fortaleza mental, la convicción firme de ser campeón del mundo. Lo demostró ayer. ¿Qué te falta? Aprendizaje. Aprendizaje que la Copa del Mundo se juega de otra manera. El despliegue físico, la dinámica, la intensidad, y si bien es cierto, hubo errores arbitrales, la personalidad de los árbitros, de cómo no hay mucha comunicación, es la autoridad, la investidura del árbitro, cómo se respeta, de casi la mayoría, sí. La manera en que ellos se manejaron. Sí. ¿Viste este Marcini ayer como tranquilo? No, por eso. Después el otro, el italiano Orsato, ese se reía. Y le decía lo rápido, pero los jugadores colaboran también. Pero hay una personalidad. ¿Y qué es lo que más te gustó? El dramatismo, el suspenso, capítulos insospechados de muchos partidos, desde primera etapa hasta el final. Alternativas cambiantes. Bien, está fino, Ariel. Federico, las 3 preguntas. Está bueno después de lo que dijo Ariel, ¿verdad? Porque también nos gusta mucho, pero algo que ayer estaba dentro de los tantos... ¿Vos con qué arrancas? ¿Con la moraleja? Con la moraleja, dentro de las tantas cosas que leí, es cierto, hoy todos hacen goles, todas las selecciones hacen goles, no perdonan. La moraleja, no te duermas. Hoy te dormí en el ámbito mundial y... ¿Viste lo de Mbappé para el empate? Ningún segundo. Para el empate del 2-2, ¿verdad? Eso pasó. ¿Viste que nunca por hecho un triunfo, le pegó, será? ¿Cómo le pegó? Japón, Alemania, Arabia, Argentina. Arabia le hace 2 goles en 3 minutos a Argentina. Croacia, Brasil. Brasil, decíamos, acá gana ya Brasil con el gol de Neymar, y de contragolpe Croacia lo emboca y lo elimina. Vos sabés, los brasileños estaban jodiendo, Federico. Ellos estaban jodiendo. Podían haber ya tenían que haber marcado más goles y querían hacer un gol, y les costó esa la eliminación. Me parece dormirte hoy, que viste que siempre acá hablamos de la desconcentración, bueno, dormirte hoy en un torneo como ese, fatal, letal. Argentina, como dice Ariel, se pudo sobreponer a ese defecto tan grande que tuvo de dormirse, porque lo de Molina ayer para marcar a Mbappé, Otamendi tuvo un error solo y terminó siendo penal, lo de Países Bajos. Acordate que Messi perdió también la pelota para el gol. Y queda mal parado. ¿Era para el tercero? Para el segundo. Y lo de Países Bajos, Argentina también, o sea, hoy te dormí y te facturan. La enseñanza es, me parece, la juventud, que acá estamos todavía hablando de no demasiado jóvenes el jugador, y creo que todas las selecciones, desde las mejores hasta las que mostraron buena cara, todos tienen jugadores 21 años, 20, algunos 19, otros 22, 23. Entonces la juventud ya manda, más allá de Messi, Cristiano, Neymar, pero hay mucha juventud que ya está llamada a ser protagonista en una Copa del Mundo, nada más y nada menos, y eso acá todavía no sirve. Acá todavía con demasiado jóvenes, ¿cómo va a entrar a jugar? No. Y a las pruebas me remito. Olimpia lo hizo por una cuestión de urgencia, pero me parece que la juventud ya debe estar instalada en el fútbol. Ese es el aprendizaje. Debe ser el aprendizaje, sí, una mistura. ¿Y lo que más te gustó? Y lo que nos gustó a todos, la espectacularidad de varios vuelcos de partido. Creo que hubo muy buenos partidos, y lo de la final fue increíble. O sea, debo comenzar por la final, que no me la voy a olvidar nunca, a la final de ayer, porque fue algo increíble, porque vemos algunos partidos, incluso de Champions, Copa Libertadores, de algún buen nivel, y decimos, mira qué partidazo, pero encontrar en una final todo lo que tuvimos ayer es increíble, y realmente para mí fue un partido que lo voy a recordar siempre, el del 3-3, y que me parece que sintetiza un poquito la palabra intensidad, ir adelante, ganas de ganar, que se vio muchas selecciones en esta Copa del Mundo. Por eso lo de Francia también, más allá que fue más Mbappé que equipo, Argentina fue más equipo que Messi, por ejemplo, pero cualquiera que ganaba hubiera estado bien, sin ese ingrediente adicional que todos queríamos ver más o menos a este hombre que vemos en la televisión ahora con la Copa, ¿verdad? Porque Mbappé ya la tuvo, Francia, pero realmente hubiera estado bien para cualquiera, porque los dos a su manera hicieron un partidazo.
Para cerrar el año a lo grande, Ochi sorteará canastas repletas de productos para vos y para el panchero o panchera de tu barrio. Nomina a tu panchero preferido, el que nunca te falla, hasta este 20 de diciembre, completando un formulario y subiendo su foto a un link que encontrarás en las redes sociales de Ochi. También podés postular a todos los pancheros que quieras, siguiendo las bases y condiciones que encontrarás también en las redes sociales. La promoción arrancó el 13 de diciembre y va hasta este 20 de diciembre. Los ganadores podrán retirar sus premios de la fábrica de San Lorenzo en fechas que figuran en los links de las redes. Cerremos el año a lo grande con Ochi. Ochi, el gusto es nuestro. Fabio, las 3 preguntas. Sí. ¿Querés arrancar con qué? Yo arranco con la moraleja desde el punto de vista de que lo que hizo Argentina con la unión fortaleció a un grupo que tenía una convicción firme, como ya lo dijo Ariel, y eso creó una atmósfera sencillamente positiva. Como esperamos, ¿sabes qué? Me estoy riendo nomás porque yo mismo, ¿verdad? Porque no de vos estoy hablando, ¿verdad? Este Muani metía el gol, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando totalmente de otra cosa. Claro. Vos hablás del grupismo de la Argentina, que la fortaleza, que Scaloni no sabe que se le empataron 2 veces. ¿Verdad? Que Scaloni. Vos sabés que hasta hoy Messi iba a ser el tipo más puteado de todo el planeta. ¿Sabes por qué? Él perdió la pelota para el segundo gol de Mbappé. Ese le iban a estar machacando. Pero te digo nomás, vos dimensionás que al final pues se reduce todo en esa pelotita. Vos la metés y sos Nambrena, vos sos Hellman, es otro apellido, no es Gonzalito, no es Gonzalito. ¿De qué lado cae la moneda, verdad? Pero viste, Federico, él arrancó diciendo pero la fortaleza, usted todo, vos también. Es que es un grupo que ayer Argentina. Es un grupo que ayer cuando muchos todavía, porque a mí me extraña eso, cuando pasó lo mismo en el 2014 cuando Alemania venía a darle 7-1 a Brasil y Argentina pasó a Holanda por penales. Me acuerdo que hablé con colegas, con gente de esto, me decía, no, al final fácil Alemania. Ayer mucha gente decía, no, Francia fácil la final. Yo no sé cómo analizan el fútbol de los nombres cuando ayer el paseo que le pegó a Argentina en el primer tiempo. Por eso no creo que pasaba tanto Francia por eso. Tuvo mérito también. Claro. Yo creo que los contras sí. ¿Sabes qué iban a estar diciendo hoy? Creo que los anti sí. Ustedes lo comentaristas. Pero nosotros no, sacame, por eso digo. Mbappé es un jugador. Es un jugadorazo. En la calle. Es un jugadorazo. No, ya sé, claro. Es un jugadorazo, pero iba a decir, ojalá voy Europa a otro nivel. Ese iba a ser, no definitivamente. No, y vamos a comenzar el programa con un monólogo tuyo de 15 minutos por ahí. Sí, seguro, lo más seguro. Muy bien, Ariel. Le contamos a Fabio. Una cosa nomás que me dijo. Me dijo una persona. Y si está diciendo que Julián Álvarez la contra, si Lautaro que se haga la contra bien, no había penales. Sí. Maradona, y usted quiere comparar con Messi. No se meta con mi ídolo Maradona, hasta que me muera va a ser mi ídolo. Ariel, antes de volver a Fabio, nomás el tema que me dijo un tipo, me dijo, ¿cuántas veces viste el carrito entrar para buscar un lesionado? Y yo me estoy acordando y casi nunca. ¿Cierto? ¿Verdad? Cierto también. No hubo corte de este mundial, eso fue intenso, jamás el carrito ahí. Sí. Incluso ayer cuando Rabiot se golpeó la cabeza con otro jugador, lo sacaron rápido y nada de simular de culpa, Fabio, eso nomás. Sí. Para hablar un poco del mundial fluido que tuvimos. Claro, porque ese pues es el tema. Cuando vos creás esa atmósfera y esa empatía, termina pasando eso que pasó, ¿verdad? No entró el gol de Francia, ¿verdad? Claro, obviamente. Y bueno, y eso es la energía positiva que transmite este grupo y bueno, tuvo su premio al final. Eso me parece que es la moraleja. La unión fortaleció a este equipo y ese es el camino a seguir para un equipo que tiene convicción. El aprendizaje para mí viene por la evolución constante de los equipos. Sí. En este mundial no hubo un equipo I, salvo lo de Qatar, que obviamente por razones valederas tuvo que participar como equipo anfitrión, y salvo Qatar, el resto de los equipos mostraron una capacidad tremenda, técnica, evolución constante. Lo de Marruecos, si bien es sorpresa, pero también vos mirás y no fue suerte. Fue una ejecución de un plan magnífico de juego,
de estrategias, lo de Japón, lo de Corea del Sur, que van a seguir creciendo cada vez más. Y a mí me parece que el aprendizaje es ese, la evolución del fútbol cada vez es más creciente y nosotros tenemos que estar preparados para lo que se viene. Tenemos que también mostrar alguna evolución importante para poder llegar al próximo Mundial. No es que así nomás nos vamos a ir al Mundial. Y lo que tiene que ver con lo que más me gustó, la fase de grupo de la tercera fecha. Emocionante los partidos. Che, ese me van a liquidar, ¿sabes? Porque qué gusto. Que no. Todos los grupos en la tercera fecha simultáneamente. Van a cambiar, van a seguir con esto. Ojalá. Los grupos de tres y iba a pasar uno nada más, pero van a cambiar. Van a ser 4. Y Ancelotti le dijo oficialmente que no a Brasil. Obviamente no se veía Ancelotti a Brasil, pero cumplimos en informar, ¿verdad? Salvo que me echen del Real Madrid, decía. Sí, salvo que me echen, si me no, sacan no van a echar a Don Carlos, por favor. En febrero vuelve la Champions, te cuento. Y o Camaguinda. Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, la fase de grupo, volante del Real Madrid. La tercera fecha, tremendo fueron esos partidos. ¿Verdad? Qué emoción. Y los que se jugaban a las 12 en simultáneo y los de las Corea, 16. Uruguay. Sí, cómo se resolvían esos grupos, ¿verdad? México, el Tata. Polonia, México. Ustedes mismos con lo de Alemania que le ganaba a Costa Rica y que estaban en simultáneo con el otro partido, Alemania se estaba quedando afuera. Increíble fue eso también. Y lo de Uruguay, después que le faltó un gol. Un miserable gol para poder clasificar por sobre Corea del Sur. Hay demasiadas cosas que gustaron de este mundial. Y sobre todo eso, ¿no? La emoción que se tuvo constantemente, muchos goles, espectáculo. Y acompañado. A mí me gustaban esas imágenes, esos catariegos más rescatados, uso. O mentira, le miraban a esa croata eso. ¿Viste cómo le miraban? Claro. ¿Viste que le sacaban la foto, verdad? ¿Cómo le sacaban la foto a la verdad? No, y ellos mismos le sacan fotos. No, pero viste que son. ¿Cómo te iba a decir? Tienen también sus cosas, ¿verdad? Porque le miraran a la Larisa Riquelme croata. El arenio viene de, ¿verdad? ¿De dónde viene el aren? El aren de mujer. Pero solo hace para los ricos, pues está permitido eso. Pero la mayoría son ricos. No sé si toda la población. Los que están la preferencia son todos ricos. Y después el que mira bobo se pasa a la posteridad. Y el gato. El gatiño, la cara de Vinicius cuando le echan al gato, ¿no? Sí, no, porque ese fue la mala suerte de Brasil, que le dio mala suerte. Bueno, está bien. A ver qué otra cosa destacada del mundial. El streaming de Luis Enrique, ¿no? Muchas cosas. Luis Enrique, el claro. streaming de Luis Enrique. Sí. Oye, en Bahrein al final Luis Enrique. La batalla Holanda-Argentina. Y simpático resultó cuando ganaba. Después perdió y así nomás lo resultó. No, y después ya cuando terminó el mundial ya se fue y habló con Ibai. Lo más simpático cuando ya eliminado el mundial. Y sube al colectivo después del estadio. Él se saca una selfie, todo triste así, y levanta su Instagram. Le putea a los perros. A la puta. Ni en el primer momento perdió el celular que sacarse la foto ahí. Sí. Una selfie. Sí. Sacándose. Después el técnico de Arabia, un personaje, dijo: tranquilo, argentinos, que van a pasar la primera fase de ser campeón del mundo. Digo. Después de ganarle la primera fecha. Después lo de Polonia, hubo muchas cosas. Los penales atajados, emotivos, Szczęsny, Ochoa. Jugadores que no conocíamos y que este Bardiola, el zaguero central, 20 años tiene, ¿será? Sí. Qué pucha jugadorazo. En Alemania está jugando él. Salvo que lo que le pasó con Messi, con una jugada. Después el arquero también, de Croacia. Sí. Él era suplente, él comenzó a atajar en el Mundial. En el Dinamo de Zagreb está. En el Dinamo Zagreb. Szczęsny. Sí. No, ese es Polonia. Livakovic. Sí. No te sale Largovich ahora. No, es el nombre Elber. No, vamos. ¿Sabes qué? Vamos a cerrar el programa porque se puede componer y no está nuestro concilieri. Alemania tapándose la boca espectacular. Ellos se taparon la boca del primer partido y después la hinchada usó en su contra. Rotundo fracaso. Equipo ridículo, dijo. ¿Y sabes qué? Va a continuar el técnico. Sí. Fue confirmado. El que renunció fue el director Oliver Bierhoff, el que era delantero. ¿Te acuerdas? El delantero del 98, sí. Y a mí yo mi candidata a Alemania. Yo soy alemán. Acá nos acordamos de vos. Sí, yo sé seguro que se habrán acordado. Bueno, vamos a cerrar una foto que nunca apareció, ¿verdad? Justo se produjo el antítesis total.
Porque Argentina era tu, no sé, tu primera fase queda eliminada. No, yo dije que quería ver. No vaya a manipular. Yo dije quiero verle eliminar a Argentina para verle a los periodistas puteando demasiado gusto cuando se. Pero al final los periodistas son los puteados, eso es lo más simpático. Y ahora sí, ¿verdad? Porque... O sea, si sacaban pecho, ellos sí le eliminaban en la primera ronda. No, si se eliminaba en primera ronda Argentina. ¿Sabes cómo sacaban pecho los periodistas? Mira, lo que dijimos, eso nomás yo quería ver. Sí. Lo último para cerrar, dice Juanma que aquí no se va a presentar esta tarde, porque tiene contrato vigente, ¿verdad? Después hay que ver qué va a pasar con Claudio Aquino. Sí, Edgar, cumplimos con todo, ¿verdad? Todo tranqui. ¿Vos cuándo salís de vacaciones, Edgar? Viernes, bueno. Ya llega todo, ya está por cruzar el río, Edgarcito. Bueno, no está